Bien, a vos. Ya vamos a ver qué hacemos. O sea, no, aquí no puedo hacer nada. Escúchame, Diego. ¿Tú trajiste? ¿Sí la tienes? Pero si tú eres el capitán, no. Ah, hola, serio. No, porque no estoy diciendo para más luego. No voy a olvidar de eso. Va a estar Eric, que me trae el balón también.
Ahí se están montando todos los goles. Ahí se montaron. Una selección descuidada, una selección que también puede hacer cuenta arriba a cualquiera. Van ingresando los equipos al campo de juego. Está Paraguay, está Ecuador, están las árbitras para este compromiso. Perfecta formación y seguramente ya vamos a estar escuchando la entonación de los himnos patrios. Bueno, vale la pena resaltar la información que tenemos, que el equipo de Paraguay toca bien, juega bien por bajo, fútbol asociado, un fútbol que nos puede brindar muchas alegrías, y yo creo que Paraguay lo que tiene que hacer en este caso es sumar a 3. Yo creo que para empezar bien hay que ganar. En el primer compromiso deportivo sabemos que la selección de Ecuador también es una selección fuerte, pero nosotros somos locales, como que con nuestra gente tenemos que hacer sentir eso, y va a ser una buena manera sumando los 3 puntos ya de local, ya que las chicas conocen este escenario, ya jugaron varias veces, y bueno, yo creo que eso va a ser fundamental. Aparte, son las mejores prácticamente las que se eligieron para que estén seleccionadas en este combinado del día de hoy. Ya fueron llamadas las capitanas, la número 9 en Paraguay, Omara Gutiérrez, la 11 en Ecuador, nos referimos a Eliana Chirán, ahí la vemos a la juez principal, Adriana Barrios, el sorteo de vallas, el saludo correspondiente, y esto va a arrancar en algún instante más, y usted lo va a vivir a través de las pantallas de Paraguay TV para todo el país y el mundo, desde el Comité Olímpico Paraguayo, en el hermoso polideportivo con que cuenta Paraguay, un escenario donde han pasado grandes y grandes de este deporte. Hay que recordar Copa América, Copa Libertadores, últimamente ya sea en la rama masculina como en la femenina. Está todo listo, esto va a iniciar en algún instante más. Cronómetro en 0, arrancó el partido, ya están jugando Paraguay y Ecuador. Bueno, el objetivo del día de hoy es sumar victorias. Ya en este sentido el equipo de Paraguay tiene que pararse bien y saber cuándo pegar también, porque hay que saber administrar ese tiempo, mi amigo Ever. Es así, avanza el conjunto paraguayo, sale desde el fondo tratando de manejar ya las acciones. Cuando pierde la pelota el conjunto guaraní, atacó a Ecuador con la 2, Juliana Córdoba, estuvo cerca el cuadro ecuatoriano de llevar peligro hacia el arco paraguayo. Como que se complica un poco Paraguay ahí en esa que quiso salir jugando, y ahí se complicó un poco la albirroja, nuevamente queriendo salir jugando, y ahí se nos estamos complicando en la salida de atrás. Que no hay precisión en los pases, en la salida, ahí insiste Ecuador, otro error en la salida del fondo de Paraguay. La portera Pereira, en su intención de salir jugando rápido, la pierde en la salida, estuvo cerca el combinado ecuatoriano, tiene un tiro libre de esquina y viene la pelota dentro del área, atesora Dulce Pereira, desactiva la bomba y va a salir Paraguay desde el fondo. Buena cucharita, pero la arquera también de Paraguay también bien atenta. En este caso ya intentando otra variante de ver, porque las dos quiso salir jugando por abajo, en este caso un balón en elevación, pero interceptó muy bien la número 11 del seleccionado de Ecuador, ya para terminar tapando en ese sentido. Y aquí nuevamente otra salida por bajo de Paraguay, que queriendo hacer su buen fútbol asociativo, buscando algún espacio. Avanza Paraguay con la 10, Melanie Benítez la pierde, avanza Ecuador, tiene el tanto de apertura conjunto ecuatoriano. Se equivoca Ecuador en la llegada, se salva Paraguay, minutos de tensión en el fondo del albirrojo, Emma. Complicado Paraguay, tiene que saber cuándo cortar, en ese sentido el sector defensivo no tiene que dar espacio, porque Ecuador se hace fuerte a la hora de atacar y complica mucho al seleccionado paraguayo. La falta de precisión genera problemas propios en la defensa
albirroja. Ecuador un poco mejor dentro de la cancha, aprovechando las dudas en el fondo del combinado paraguayo, que trata de defenderse ahora, ya que el conjunto visitante, las ecuatorianas, están metiendo presión y mucha gente arriba. Hay saque de costado para Ecuador, la va a sacar Córdoba, la juega corto, otra vez para Nudos Córdoba, la tiene Guerrero, el puntín, y salva la portera Pereira. Otra insinuación de Ecuador. Sigue Ecuador creando peligro, de momento está creando mucho más peligro que el equipo de Paraguay, que evidentemente tiene que hacer un reajuste de la albirroja ya para ese momento, porque está costando. Yo no sé si son los nervios de ser locales o qué es lo que está afectando actualmente Ever al equipo paraguayo, porque es la primera vez que toca recién la arquera de Ecuador. Y es posible que sea también los famosos nervios del debut, están jugando en casa, hay que recordar que esto es a nivel escolar. O sea, estamos hablando también de atletas bastante jóvenes, ¿verdad?, que están haciendo quizás sus primeras armas en campeonatos de esta envergadura, y eso pesa muchas veces en la mochila de cada una de estas atletas. Otra equivocación de Paraguay en la salida de un saque de costado, termina entregando el balón para el conjunto visitante, y Ecuador, que se manda al ataque. No puede Córdoba funcionar como pivot, se le escurre la pelota por debajo del pie derecho. Una situación otra vez insinuante de la visita a Emma. Bueno, creo que Paraguay tiene que cambiar en este sentido también su postura de mucho juego asociativo, porque le cuesta un poco a Paraguay el salir. De por ahí podemos probar alguna variante, un fútbol más, digamos, más práctico, más directo, tratando de llegar al arco, porque a Paraguay le está costando o la presión de la marca de Ecuador o los pases salen mal, pero alguna variante hay que encontrarle a esta situación, porque Paraguay puede, y Paraguay de hecho yo creo que va a lograr el triunfo el día de hoy. Gutiérrez para Benítez que extiende la pelota por el costado izquierdo, otra vez la rota para Gutiérrez, que la pierde por el medio, sale Córdoba para el conjunto ecuatoriano, la tiene el 1-10 Guerrero, marca Paraguay, termina sacando Sanabria, la pelota que se desvía, y hay saque de costado para el conjunto paraguayo. Bien Paraguay, que no se rinde, que insiste, que busca, está alguna variante en esta situación, donde la albirroja por supuesto también. Estamos hablando de un equipo fuerte de Paraguay que no se rinde, que está buscando el espacio, que está intentando, queriendo romper el sector defensivo de Ecuador, que está muy firme. Es así el conjunto ecuatoriano, que está marcando cierta tendencia en estos primeros minutos del compromiso. Paraguay no tuvo hasta este momento una llegada certera a la portería rival. Sí, Ecuador, que está bien parado atrás y con la posibilidad de hacer el tanto. Apertura, pelota larga que cruza todo el campo de juego para que aparezca por el fondo de manera solitaria Guerrero, el puntín, y la salvó la arquera de Paraguay, Emma. Segunda oportunidad que tiene el combinado de Ecuador de hacer esto, un fútbol directo, como no hay marca en presión al equipo ecuatoriano, entonces Paraguay le da esa libertad para que Ecuador pueda jugar en larga, y bueno, segunda complicación que hace jugando en larga a favor del equipo ecuatoriano, y Paraguay tiene que saber cómo revertir esta situación, siempre insistiendo, jugando al buen fútbol por bajo. Asegurar la posesión me parece que debe ser la primera idea que debe manejar el conjunto paraguayo, tenerla, porque de lo contrario está rifando la pelota, y Ecuador tiene esto, como en la última jugada de Guerrero, un bochazo largo, y estuvo cerca el conjunto amarillo de llegar a la primera conquista en este compromiso. Saque de costado para Paraguay, va a sacar Gutiérrez, retrasa completamente para su portera Dulce Pereira, que mira Otea el horizonte, levanta la cabeza, saca por un costado, ahí la recibe Sanabria por el costado izquierdo, intenta con la pivot Benítez, pero pierde Paraguay, aparece Ecuador, el remate cerca del palo izquierdo otra vez, dudas, fallas en la salida de Paraguay, estuvo cerca Ecuador con el tiro de Córdoba, Emma. Nuevamente Paraguay con lo mismo que venimos diciendo, Ever, se complica un poco la albirroja jugando un fútbol muy asociado. Reitero la situación, tenemos que tener un poco de juego de cintura. Yo creo que está bien que intentemos jugar al buen fútbol asociativo, pero Ever, yo creo que le vamos a sorprender al seleccionado de Ecuador con un balón largo, porque no están acostumbrados. Ecuador ya sabe que nosotros jugamos así por bajo, que jugamos a las asociaciones, pero le podemos dejar totalmente desconcertado
al sector defensivo de Ecuador con un balón largo por ahí. Paraguay puede encontrar el gol. Claro, ese factor sorpresa muchas veces que no está dentro del libreto inicial puede generar algún peligro para Paraguay. Va a salir desde el fondo el combinado paraguayo. Pereira que baja esa pelota para Melanie Benítez, que levanta la cabeza, no se mueve nadie, no aparece nadie, cerrando los espacios, bien la marca del conjunto ecuatoriano, se mete por el medio Benítez, la pierde de vuelta Córdoba, la 2 que intenta la Sociedad, ¡hay gol! ¡Gol de Ecuador! Apareció el combinado ecuatoriano, otro error en la salida de Paraguay. Aparece Juliana Córdoba para asociarse con Chirán. Todo esto dentro del área ante la pasiva marca de Paraguay. El puntín de Córdoba para poner el tanto de apertura. Gana Ecuador 1-0. Lo veníamos anunciando, Ever, lo veníamos diciendo, el fútbol muy asociativo a la hora de querer salir jugando, a la hora de querer asociarse, puede complicar la situación y bueno, lastimosamente Paraguay se complicó un poco, quiso salir jugando bien, quiso encarar, pero en ese sentido Ecuador bien con la presión, aprovechó muy bien el momento y terminó encontrando el tanto que le complica a la albirroja y estamos cayendo por la mínima diferencia al equipo paraguayo, pero esto se puede revertir todavía la situación, es un partido abierto, Ecuador está jugando de muy buena manera. Sorpresivo quizás para muchos este resultado, pero por lo que estamos viendo en el trámite, por lo que dice Emma en sus comentarios, es de estricta justicia que el conjunto ecuatoriano ya esté arriba en el marcador, está jugando mejor Paraguay con muchas imprecisiones y eso le está costando bastante caro. Cuando hay tiro libre para el conjunto ecuatoriano, ya están preparados, o preparadas mejor dicho, tanto Chirán como Saray Gómez para este tiro de pelota quieta. Sale el remate, Chirán tiró, pega en la barrera. Tremendo remate de Chirán. Se desvía en Janina Alonso. Situación de peligro nuevamente frente al arco de Paraguay. Paraguay tiene que encontrar alguna solución ante esta situación. El director técnico de turno, Freddy, veremos si se le ocurre algo también para variar un poco en el juego de Paraguay. Tratando de encontrar alguna situación, una solución ante esta situación, Ever, porque el equipo del albirroja está cayendo por la mínima diferencia. Y reitero, ahora como estamos cayendo por la mínima, yo creo que hay que buscar un fútbol práctico, hay que buscar el área contraria del equipo rival y hay que ser más verticales. Sí, y ser un poquito más tranquilo también a la hora de estar, porque están bastante nerviosas y eso se nota, se transmite dentro de la cancha y Paraguay no está pudiendo conseguir su juego ante una selección ecuatoriana bastante férrea a la hora de cerrar los espacios y con inteligencia para jugar arriba, como en esta última oportunidad aparece de vuelta Guerrero, la pisa y otra vez Córdoba, quizás la más participativa, otra vez Córdoba, se mete por el medio Chirán, aparece el corte oportuno de Paraguay, se manda por la zona derecha Alonso, no llega nadie, no se metió nadie por el carril del pívot, no apareció Gutiérrez, no apareció Benítez, la primera insinuación de Paraguay pero sin profundidad. Paraguay que insiste, Paraguay que busca, Paraguay que quiere encontrar. Cuando avanza Paraguay, salvan sobre la línea, estaba al tanto por empate, lo tenía Omar Gutiérrez, situaciones cambiantes, rápidas, de un arco a otro, así ahora sí, Paraguay con una bocha un poco más larga, termina generando peligro al arco de Ecuador. Prácticamente se cierran todas las ecuatorianas cuando saben que viene Paraguay, porque Paraguay viene con todo y casi estuvo muy cerca ya del gol porque vimos bien la arquera ya superada a esta altura, pero el sector defensivo que se puso fuerte del seleccionado de Ecuador. Paraguay siempre está insistiendo con la misma idea de abrirse bien, buscar los espacios, tratando de encontrar el gol, pero hay que tener en cuenta que bajan todas las de Ecuador y que defienden todas, entonces se vuelve un sector defensivo muy fuerte para penetrar a la hora de medirse ante el seleccionado ecuatoriano. Saque de costado para Paraguay. No hay una receptora que aparezca libre para justamente conseguir esa sociedad. De vuelta al saque de costado Pereira, la arquera de Paraguay que se acerca a la línea media. Ahí está Melanie, tiró, gol. ¡Gol de Paraguay!
Apareció la número 10, Melanie Benítez, asistencia de la portera Pereira, el enganche para adentro buscando el perfil zurdo, remate fuerte, la pelota que va al fondo de la portería de Farinango, lo empató Paraguay, se enchufa en el partido, esto está 1-1. Señoras y señores, qué gol, en qué momento del partido. Paraguay que necesitaba muchísimo ese tanto y terminó encontrando el gol de la paridad. Melanie Benítez, que había tenido un pequeño error humano que cualquiera comete, porque quiso salir jugando asociado y no le salió bien y entró el gol de Ecuador. Señoras y señores, ella se puso la 10 y ella terminó arreglando para Paraguay, terminó concretando el gol que tanto necesitaba la albirroja, el gol del empate para poner tranquilidad en este duelo. A ver qué pasa, insiste Ecuador otra vez, Paraguay en el fondo con las dudas, hay infracción, sí, eso advierte la referee que está por la banda de costado, la falta sobre Juliana Córdoba, quizás, repito esto, la más participativa de las ecuatorianas más allá del gol, y Ecuador que tiene otra vez una táctica fija para intentar llegar otra vez a desnivelar en el marcador. Ya está Córdoba para el remate, una zona en la barrera, es lo que dice la portera Pereira de Paraguay. Vamos a ver por dónde va el toque, están todos adentro del área, tiene el remate el arco, no pasó absolutamente nada, desperdició Ecuador, respira Paraguay. Hay que saber administrar este tiempo, hay que saber moverse también a esta altura, con tranquilidad por sobre todas las cosas. Paraguay ahora con un resultado de un empate, vamos a buscar el 2-1, pero tranquilo, no hay por qué complicarse a esta altura y la albirroja puede encontrar ese 2-1 que tanto necesita. Por ahí Melanie te da esa variante que tiene buena pegada también, así como lo concretó en el gol del 1-1, puede volver a hacerlo y hay que volver a buscarle a ella. Avanza Ecuador otra vez, muy sola parece Córdoba, detrás de la última marcadora de Paraguay, saque largo de Farinango, mano a mano de Córdoba, tapó muy bien Pereira, situación de gol para Ecuador cuando hay tiro libre de esquina, el centro, no entró nadie, pasó de largo, cruzó toda el área. Otra vez Paraguay con dudas, otra vez Paraguay en el fondo con ciertos problemas para marcar. Ecuador con velocidad está creando confusiones en la línea defensiva albirroja cuando hay tiempo muerto. Que solicita Paraguay aparentemente para respirar un poco, para armar de vuelta la jugada, para meterse en el partido y no irse. En lo que le costó al conjunto paraguayo justamente llegar al tanto del empate para luego otra vez empezar a sufrir. Ecuador, repito el concepto, grata sorpresa para mí en lo previo, lo teníamos como favorito al equipo paraguayo, pero en la cancha se ven los pingos y Ecuador como que de principio intentó marcar ciertamente la diferencia y lo fue consiguiendo. Paraguay de a poquito otra vez tratando de meterse en el partido. Así es, momento de hidratación, momento de estrategia, momento de corregir lo que hay que corregir, reubicar lo que hay que reubicar y bueno, tratar de buscar ese 2-1 que tanto necesita Paraguay. Ya Freddy dando lo que son las indicaciones también para este momento. Bueno, alguna que otra cosa que ajustar seguramente, ahí ya está la comunicación con sus pupilas, ya tratando de buscar lo que es esa variante de juego que necesita Paraguay para obtener ese resultado que puede ser que nos dé por justamente lo que es la clasificación, el sumar los 3 puntos en este compromiso deportivo que tanto necesita nuestra querida selección paraguaya y lo puede llegar a lograr el equipo de la albirroja. Estamos 1-1 en un partido interesante donde Ecuador propone, donde Paraguay busca también su espacio, quiere tratar de encontrar, romper el arco del equipo de Ecuador. En un duelo muy interesante donde Paraguay se aferra mucho a lo que es el juego asociado, al juego en conjunto, donde trata de encontrar lo que es la solución y donde trata de encontrar lo que es el espacio para marcar los goles a favor de la selección paraguaya de fútbol, donde termina encontrando este tanto y este gol a favor del equipo de Paraguay. Yanina que termina concretando el gol. Sí señor, apareció con todo Yanina Alonso para aparecer ahí en el fondo, al costado del palo, una jugada clásica dentro del futsal, la pelota que se desborda por derecha, pase cruzado para la segunda zona y ahí apareció Yanina Alonso para
decretar el 2-1 de Paraguay, que se reinserta en el partido. Ya lo está ganando el combinado paraguayo cuando intenta de vuelta por la zona derecha. Aparecía Gutiérrez con el pase para Benítez, que no llegó. Saque de costado para el conjunto ecuatoriano. Bien, bien por la albirroja, bien por lo que propone Paraguay. Iniciamos perdiendo, terminamos dando la vuelta al marcador a favor del albirroja. Señoras y señores, para la alegría de todo el Paraguay, porque está jugando las chicas del seleccionado femenino, ganan ante Ecuador. Y bueno, Ecuador que va a querer encontrar su gol, va a querer encontrar justamente el gol del empate, pero le va a costar porque ahora Paraguay se va a cerrar de buena manera. Es como que cambia todo el panorama en este momento un gol que termina siendo un factor táctico determinante, porque cambia inclusive hasta el estado de ánimo. Ahora Paraguay va a ser otro, va a ser diferente, o por lo menos es lo que uno puede imaginarse a través de la coyuntura de los resultados que se van dando dentro del partido. De perdedor a ganador el conjunto paraguayo, aunque Ecuador insiste, busca, se mete ahora por la zona derecha y saque de costado para el cuadro ecuatoriano. Chirán, que recibe en la punta, gana la línea de fondo, saca el remate, se desvía en Benítez, cuando aparecía por detrás otra vez Córdoba como para empujar esa pelota, se llegaba a pasar, pero el puntín salvador de Benítez le da un tiro de esquina al conjunto ecuatoriano. Ya está preparándose por esa zona Saray Gómez para hacer el tiro de esquina. Viene el centro, la pelota que termina estrellándose en el costado del arco, muy cerca del palo izquierdo de Pereira. Sale desde el fondo Paraguay, la tiene el combinado paraguayo. Salida desde atrás Pereira, que la juega, intentan filtrar el pase para que llegue a Yanina. Yanina que retrocede la pelota para Melanie Benítez, otra vez para el fondo de Paraguay. Ingresó a la cancha Luján Ortiz, que está jugando en el fondo de la defensa. Otra vez para Melanie. Melanie que intenta, pierde la pelota, no, la vuelve a recuperar. Otra vez la perdió con Chirán. Ataca Ecuador, se cruza Luján. Chirán tiró al palo, al palo. Al palo el tiro de Chirán. La jugadora ecuatoriana que aprovechó la distracción o el exceso de confianza en el fondo de Paraguay. El remate cruzado, la pelota que va en el vertical izquierdo, Emma. Así es, Paraguay que ahora mismo se está cerrando, está buscando también la variante, por eso también el cambio en la selección paraguaya de fútbol. Nuevamente con este triunfo a favor, como que está un poco más las aguas calmas en el equipo de Paraguay, ya no más tantos nervios como lo vimos en el primer tiempo. El equipo de Paraguay, aquí Melanie por ejemplo con su habilidad tratando de limpiar camino, y Ecuador que se viene con todo, tratando de encontrar el gol del 2-2. Es así, Melanie quizás la jugada con más claridad para salir desde el fondo en Paraguay. Aquí una de lujo, le salió bastante bien, pero ya no tuvo la compañía necesaria para poder progresar por el costado derecho. Recupera Paraguay la pelota desde el fondo, la tiene Luján Ortiz. La mueve por el costado izquierdo. Ahí aparece otra vez Yanina Alonso. La pierde Luján. Contragolpe de Ecuador. Aparece Córdoba. El pase por la derecha. Recupera con un cruce oportuno Luján Ortiz. La pelota va a las manos de la portera Pereira. Estas dudas en el fondo de Paraguay sin precisiones les puede costar caro al conjunto ecuatoriano, Emma. Es bueno que haya presión, es bueno que se marque, porque eso yo creo que va a ser la clave para que Ecuador no llegue a concretar los goles. La presión en todo tiempo, y más todavía cuando ataca el equipo ecuatoriano, que hay que saber marcar ya para estos momentos. Es así, otra vez la salida por el costado derecho con Melanie Benítez, ganando la raya cuando intenta la sociedad con Yanina Alonso. Apareció el cruce oportuno de las ecuatorianas. Paraguay tratando de ganar metros en terreno ofensivo. El saque de costado, Melanie retrocede esa pelota para Pereira, que avanzó. La portera le dio muy abajo esa pelota, termina muy arriba por encima del travesaño el tiro de Paraguay. De sorpresa prácticamente esta variante donde Dulce termina apareciendo también para peligrar el pórtico contrario. Bueno, el tiempo está a favor de Paraguay. Yo creo que eso hay que saber administrarlo, y ahora para Ecuador el tiempo está en contra de ellos. Si bien es cierto, falta todavía un tiempo importante, pero como el resultado está a favor del albirroja, hay que saber administrar de momento ese triunfo que tiene al favor el equipo de Paraguay, y veremos qué se replantea Freddy, el director técnico de la selección paraguaya, ahora con este triunfo a favor, pero hay que llevarlo con cautela
Y yo creo que sobre todo Paraguay, para mantener ese resultado a favor, tiene que presionar en el sector defensivo, tiene que marcar siempre y no dejar y dar espacios al equipo de Ecuador, porque Ecuador te complica y mucho, más todavía cuando ataca porque tiene muy buenas delanteras y en ese sentido la albirroja también tiene que saber cómo cerrarse, ya que el equipo de Ecuador ya atacó, ya mostró lo que tiene, y Paraguay que supo perder el balón en un momento de una jugada asociada. Así que no hay que complicarse en esa clase de situaciones para este momento de ver. Claro, y tiene dos me parece, escenarios Paraguay. Uno que es no dejarle progresar a Ecuador, presionar arriba, como lo decía Emma, y a otro atrás, cuando recuperas la pelota, mantenerla en ese juego asociado que sabemos que Paraguay tiene, pero que tiene que aparecer ahora. Queda menos de 2 minutos para que se vaya la primera fracción. Paraguay está arriba, recupera la pelota Ecuador con Chirán. Chirán para Saray Gómez, otra vez para Chirán, retrocede, vuelve a su campo, levanta la cabeza, busca con quién jugar la pelota que va otra vez al costado derecho, otra vez Chirán por el medio, la marca de Ortiz, Luján que puntea, esa es la presión que decía Emma, en donde tiene que jugar Paraguay. Así es, Luján Ortiz que ingresó un poco más fresca, y esa es la variante que le tiene que dar Paraguay para que no salga limpio Ecuador, porque sabemos que Ecuador complica y mucho cuando tiene ese juego asociativo y que termina complicando a la albirroja. Es así, ahí otra vez avanzando el conjunto ecuatoriano con Juliana Córdoba, que se quiso meter por el medio, y otra vez Luján. Me parece un acierto importante del técnico paraguayo de mandar a la cancha a Luján Ortiz, que fue a solucionar muchos problemas defensivos que tuvo Paraguay. Esto más allá de algunas imprecisiones, pero Paraguay ha mejorado. Paraguay está ganando el partido, se va a la primera etapa, queda 1 minuto y monedas, aunque avanza Ecuador, otra vez Córdoba. Hay infracción, es lo que marcan las hábitats del compromiso. Tiro libre peligroso para Ecuador. Yo creo que con este rebote, si es que llega a dar el equipo de Ecuador, yo creo que la señorita Yanina Alonso tiene que picar en punta y buscar alguna precisión a ella, justamente por un balón que le puede llegar a favorecer al equipo de Paraguay, ya que estamos hablando de una de las delanteras que tiene peligrosa Paraguay. Aquí aprovechar muy bien, porque fíjate aquí que hay cuántas jugadoras de Ecuador ahí en el área contraria. Pero ahora sí, Paraguay tiene que tratar de encontrar ese gol que necesita del 3-1 de la tranquilidad. Y la ha perdido Ecuador, tiro libre propicio para hacer el gol, pero Ecuador se equivocó. Paraguay salió rápidamente desde el fondo, tuvo la posibilidad del conjunto paraguayo, pero la perdió sobre el final Luján Ortiz. Van pasando los segundos, Paraguay muy cerca de ir a vestuarios con la victoria parcial. Sale desde el fondo el conjunto ecuatoriano, la presión de Yanina Alonso, otra vez aparece por el costado izquierdo el conjunto paraguayo, saque largo de Ecuador a las manos de la portera Dulce Pereira, maneja, enfría, la tiene, refrigera desde el fondo del conjunto paraguayo. Melanie Benítez, la toca para un costado para Alonso, Alonso otra vez para Benítez, Benítez que intentaba el pase filtrado, pero oportuno el cruce de Guerrero para mandar la pelota a un costado. A falta de 18 segundos va a ganar Paraguay el partido 2-1, saque de costado. Vamos a ver la pelota, el combinado paraguayo, la pelota para atrás para Dulce Pereira, la golera otra vez para Alonso, Alonso que da vuelta, se encuentra con la marca de Guerrero, 10 segundos para que esto se acabe, saque de costado para Paraguay. Va a insistir el conjunto paraguayo, es tenerla, es manejarla, es dejar que pasen esos segundos, 7 segundos, 6, 5, 4, insiste Paraguay, Melanie, remate al palo, se salva Ecuador cuando finaliza la primera fracción. El gran repunte de combinado paraguayo, perdía 1-0, termina ganando 2-1, se fue la primera etapa, gana Paraguay, Ecuador por 2-1. Bien por la albirroja, bien por lo hecho por Paraguay. Ecuador que planteó bastante bien, porque uno sí se pone a repensar todo lo que ha sucedido en este encuentro deportivo. Primero, aquí el error en el sector de Benítez, justamente aquí, donde terminó interceptando el cuadro de Ecuador y anunciando lo que podría llegar. Y vale la pena resaltar, Paraguay inició un poco nervioso, Paraguay un poco complicado, como que no le salían los pases asociativos, pero luego terminó despertándose, insistiendo, buscando. Esta fue uno de los anuncios de lo que podría llegar a concretar Paraguay. Luego aquí Benítez, que se había equivocado en el primer gol, terminó arreglando las cosas y concretando el gol que necesitaba Paraguay.
Y luego ya Benítez nuevamente, ya con el pase a Janina Alonso, esa conexión entre ellas dos que terminó siendo lo fundamental y lo clave para llegar a concretar el gol que necesitaba la albirroja, el gol del 2-1 final. Ahora sí, este resultado favorable a Paraguay, yo reitero, hay que administrar bien el tiempo que tenemos, hay que saber cómo plantear lo que queda del partido, por sobre todo Dulce, que tiene que tapar todo, Dulce Pereira, que prácticamente tiene que vestirse de heroína y mantener ese resultado del 2-1 a favor, porque para mí, más allá de cómo juegue Paraguay, lo que más me importa es el resultado, mi amigo, de ver que Paraguay termine iniciando bien, porque anímicamente a las chicas, al plantel de Paraguay, le va a venir muy bien sumar su primera victoria ya a esta altura, iniciando nada más lo que son estos Juegos Sudamericanos Escolares, porque estamos hablando de un equipo juvenil de Paraguay que promete y muchísimo más todavía con todo el apoyo que se está teniendo, y hay que mantener ese resultado a favor y por sobre todo no dejar jugar al equipo ecuatoriano. Hay que mantener la presión para el equipo de Paraguay, presionar 100% ante el equipo de Ecuador, porque si se asocian las ecuatorianas van a complicar mucho al combinado de Paraguay. Es así, final de la primera etapa, entretiempo en el estadio del Comité Olímpico Paraguayo, triunfo de Paraguay por 2-1, triunfo parcial ante la selección ecuatoriana en este arranque de los Juegos Escolares en su disciplina de futsal. Y realmente hay que hacer una mención especial a Melanie Benítez, la número 10 de Paraguay, que ha hecho un gran primer tiempo, ha sido quizás la jugadora más clara que tuvo el cuadro albirrojo en salida, en presencia, en organización. Y fíjense que ahí tenemos en la reiteración el gol que convierte, el primero de Paraguay para el empate transitorio, y después la asistencia para el 2-1 para el gol de Paraguay, el gol anotado por Janina Alonso para marcar el desnivel dentro del score. Gran trabajo, gran primer tiempo de Melanie Benítez. Vamos a ver qué nos depara ese segundo tiempo, vamos a ver qué presenta Paraguay, cómo lo va a encarar. Ya lo decía Emma dentro de su comentario de entretiempo, lo que fue y lo que uno espera para una complementaria en donde me parece que Paraguay va a tener enfrente a un Ecuador con hambre, un Ecuador voraz, un Ecuador que va a salir a buscar el partido como lo hizo ya en la primera etapa. Lo cierto, lo concreto, lo real, como diría un avesado comentarista deportivo, vamos a tener o tenemos un buen arranque de la selección paraguaya en esta disciplina. Como decía Emma, arrancar ganando siempre es positivo para todo lo que venga después. Es sacarse los nervios del debut, es sumar de a 3, es posicionarse dentro de la zona de inclusive ya ir aspirando a otras cuestiones mucho más significativas para la selección dentro de esta competencia. Así es, mi amigo Ever, y te informo también que Paraguay ganó 3-0 ante Ecuador en voleibol masculino. Una buena victoria para el equipo de Paraguay. Por supuesto que todo esto vas a ver a través de los Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Sí, señoras y señores, cuando vemos la reiteración de lo mejor que ocurrió en esta primera parte del encuentro, donde aquí por ejemplo Melanie Benítez con una muy buena pegada. Yo creo que la pegada de ella tiene que mantenerse, ¿no? Tiene que tratar de encontrar ese pequeño resquicio, ese pequeño espacio con sus buenas pegadas, porque ya sabemos que lo que puede dar, lo que puede proponer. Yo no solo anunció con esa pegada que le terminó tapando la muy buena arquera del seleccionado de Ecuador, Alex, justamente la goalkeeper que terminó tapando, pero ya en la segunda oportunidad de Melanie Benítez, no, yo acá no perdono, yo acá ya concreto, y bueno, terminó haciendo eso que terminó concretando el gol a favor de nuestra querida selección paraguaya de fútbol. Y mientras que vemos, yo creo que vemos el resumen, yo creo que Freddy ya va a corregir esas
esos pequeños errores que tuvo el equipo de Paraguay para no volver a caer en ese sentido en lo mismo, en marcar siempre a todas las ecuatorianas y a mantener la presión. Total, es muy poco tiempo lo que queda. Y como yo siempre digo, mi amigo Ever, el dolor es pasajero, pero la satisfacción de ganar permanece en el tiempo. Y a todos los hinchas de Ecuador también, saludo grande también. A todos los que están viendo la transmisión, sí, Ecuador está proponiendo también. Un saludo grande también a todos los seguidores de nuestra querida albirroja. El saludo para todos, ya que esta transmisión es internacional, así que, bueno, está interesante quién va a quedar con el triunfo, pero el resultado tiene a favor Paraguay. Es abierto para cualquiera el compromiso deportivo del día de hoy. A cualquiera se puede quedar con el resultado, pero lo cierto y lo concreto es que la albirroja tiene esa victoria de 2-1, donde Paraguay debe de saber que el resultado a favor, independientemente a cómo juegue, es lo que más importa, es el resultado. Y hay que ganar este duelo deportivo. Ya vimos también lo que propone y de muy buena manera la señorita Yanina Alonso. Yanina Alonso es de esas que te pueden dar esas variantes arriba, de que en cualquier momento te puede convertir un gol. Y yo creo que si nos cerramos bien atrás, con Melanie por ahí, como ella tiene esa variante, esa buena pegada, esa buena técnica, ¿por qué no algún pase en profundidad para que Yanina Alonso termine concretando algún gol? O por ahí pivotea Yanina Alonso y aparece Luján Ortiz. O alguna variante, mi amigo Ever, de que pueda encontrar Paraguay para no caer más en lo reiterativo que Ecuador ya sabe que Paraguay puede proponer. Yo me refiero al juego de cintura que tiene que tener Paraguay para esta situación, y tiene que saber moverse el equipo de la albirroja. Totalmente, no dejar sorprenderse de vuelta o no ser un equipo previsible con las mismas armas, ir buscando tener un as bajo la manga, tipo un factor sorpresa, y me parece que el técnico Mongués ha tocado la tecla justa, me parece, con el ingreso de Luján Ortiz en un determinado momento del partido. ¿Por qué? Porque entró a darle soluciones en el fondo paraguayo, por lo menos cierta garantía, como para darle libertades también a Melanie, porque cuando Melanie Benítez estaba un poco más retrasada, ciertamente era la salida de Paraguay, pero no había, digamos, un puente en la mitad de la cancha como para poder llegar o hacer llegar el balón a zona de definición. Con la presencia de Luján Ortiz en el fondo y la libertad de Benítez para moverse por las bandas o por el medio, Paraguay tuvo mayor presencia ofensiva. Yo creo que por ahí viene un poco la mano darle garantías a Benítez y que no esté preocupada por lo que pase detrás de la línea de la pelota, sino que pase a ser su preocupación y su única responsabilidad la de crear, porque es talentosa, es inteligente, y para muestra basta lo que hizo en la primera etapa. Aparte de la buena pegada y el gol, tiene asistencia, tiene visión de juego, y me parece que por ahí puede descansar la propuesta de Paraguay para un segundo tiempo, y obviamente no desprotegerse atrás, no dar también posibilidades a un conjunto ecuatoriano que se puede levantar. O sea, el resultado es corto, es un 2-1 que de cierta manera es una ventaja mínima, pero es mínima. O sea, no, un error puede costarle caro también a Paraguay. No hay lugar, me parece, para las desconcentraciones o para las desatenciones en este segundo tiempo para el conjunto paraguayo. Y un Ecuador que, como te digo, va a salir a buscar. Ecuador tiene armas, Ecuador tiene y ha mostrado que puede hacer daño a Paraguay. Reitero, me sorprendió bastante luego de iniciarse el partido y cómo se fue posicionando el conjunto ecuatoriano dirigido por Edwin Lichao. O sea, bien parado en el fondo, seguro, sobrio, ante un Paraguay dormido ciertamente, pero le causó problemas a Ecuador. Y yo creo que también puede ser algo parecido en la etapa complementaria, y es donde Paraguay tiene que sacar toda la casta como para poder marcar la diferencia y atesorar los puntos en disputa. Yo a esta altura, Ever, te digo y destaco mucho la virtud de Paraguay. ¿Y sabes cuál es la virtud? Digo yo, porque es una selección joven, es una selección que tiene un futuro muy prometedor, pero la tolerancia a la frustración de la situación de turno que se presentó. Porque hay que ser sinceros. ¿Vos te imaginas lo que es
te pones a redimensionar lo que sucedió. Paraguay local, Paraguay favorita y Paraguay cayendo en el compromiso. Paraguay intentando y no le salía. Y yo ahí digo, ¿no? Lo positivo y lo destacable de Paraguay es que tuvo la tolerancia a la frustración y que supo encontrar el 2-1 a favor y dio la vuelta al marcador, un marcador adverso. Es así y ya está en marcha la etapa complementaria, primeros segundos del segundo tiempo. Ya tuvo la primera posibilidad del conjunto paraguayo, justamente con Yanine Alonso, la pelota que cruzó muy cerca del palo. Avanza Ecuador con Córdoba, intenta la personal, zafándose de la marca de Gutiérrez. El giro, el remate débil cerca del caño izquierdo de Dulce Pereira, salida desde el fondo para Paraguay. La tiene Ortiz, levantando la cabeza, mirando con quién jugar, buscando la posibilidad de ataque del combinado paraguayo. Levanta el balón, la mete en zona de pivoteo. Ahí apareció Yanina, pisando la pelota, saliendo de la marca, pero perdiendo de vuelta el conjunto paraguayo. Avanza Ecuador, la recupera Paraguay. Gutiérrez muy bien para meter el cuerpo, ganar la posición, recuperar la pelota y otro error en la salida de Paraguay, pero arrancó movido el segundo tiempo, Emma. Un segundo tiempo caliente porque se viene con todo también el seleccionado de Ecuador buscando el gol a favor de su equipo, pero Paraguay también, que en este caso se sabe ya cerrar, sabe también administrar el balón, la posesión también que tiene el equipo de la albirroja, y yo creo que a esta altura se van a abrir bien las jugadoras de Paraguay tratando de encontrar un fútbol donde termine creando situaciones propicias a favor de la albirroja. Está lanzando por los costados ahora las alas el conjunto paraguayo y la pelota se filtra para que aguante como pivot Yanina Alonso, buscando juego asociado ante un Ecuador que va a tratar de abrirse porque tienen que proponer. El equipo rival la pisa bien Córdoba, infracción es lo que marca la árbitra principal, en este caso Adriana, con tarjeta amarilla para la jugadora paraguaya. Vamos a confirmar de quién se trata. Infracción sobre Juliana Córdoba, caída la número 2 de Ecuador. La primera tarjeta del compromiso es para Luján. Es para Luján Ortiz, la número 6 de Paraguay, que recibió el acrílico amarillo, Emma. Una tarjeta que puede complicar mucho porque Luján es de las jugadoras que va mucho al contacto. Evidentemente, bueno, hay que también cuidar en ese sentido a Paraguay. Sabemos que ingresó del banco, que le dio su aporte al equipo de Paraguay y en esa situación tuvo que cortar, la vio propicia a cortar y bueno, optó por cortar Luján ya para ese momento. Y yo creo que Ever hay que cuidar mucho este tiro libre. Tienen que marcar todas, tienen que estar atentas porque ya vimos que Ecuador intentó una jugada preparada, 2 jugadas preparadas en el partido, no le salió. Esperemos que esta no tenga otra jugada preparada porque el equipo de Ecuador va a buscar nuevamente su gol. Recordar, el tiempo está en contra del seleccionado ecuatoriano y el tiempo está a favor del albirroja, así que hay que tener eso en cuenta a la hora de jugar nuestro duelo deportivo. Y bien por Paraguay, que pese a estar ganando no se cierra, sino que busca, sino que propone, igual deja espacios, pero en el afán de querer encontrar el gol de Paraguay. Otra vez la pelota para Alonso, que pivotea, intenta la descarga por la zona izquierda, se metía Melanie Benítez, no pudo entre la marca de la ecuatoriana, dilapida Paraguay una posibilidad, tuvo también la pelota quieta el conjunto ecuatoriano, la mandaron cerca del palo y otra vez esa pelota que se divide en el medio de la cancha. Aparece el conjunto ecuatoriano con la número 11, Eliana Chirán, oportuno el puntín de Alonso, que está repartiéndose por toda la cancha, está marcando arriba en la presión de la salida, está metiéndose en la cooperación en el fondo. Chirán intenta el golpe de cabeza fallido de la ecuatoriana, el balón que cruza de banda a banda, hay saque de costado para Paraguay en estos primeros minutos del segundo tiempo. Pasa rápido el tiempo, ¿no? Pasa rápido porque la pelota no para, la pelota va y viene, la tienen permanentemente en juego las chicas tanto de Paraguay como de Ecuador. Ahí ahora saque de costado para Paraguay, se prepara para el saque Melanie Benítez, la deja para Luján Ortiz, la árbitra que le dice, venía a jugar, acomodate, saquemos, juguemos rápido, la pelota para Gutiérrez, intentaba el zurdazo, la saca Ecuador, aparece Chirán por el costado derecho, la pelota para Guerrero que saca el remate, la pierna salvadora de Ortiz para mandar la pelota para un costado.
Me gusta Ever porque todos tienen espíritu de cuerpo y todas terminaron bajando para tratar de cortar lo que proponía Ecuador y lo hizo bien Paraguay. Porque a esta altura, esta clase de partidos de Ever es donde tenés que sudar el doble, correr el triple para que el resultado quede a tu favor. Y si todas tienen que retornar, todas retornan. Si todas tienen que apoyar, hay que apoyar al equipo paraguayo. Y eso también es un espíritu voluntarioso, no que dice, no, yo me voy a quedar arriba. No, todos están colaborando en el equipo de Paraguay y de eso se trata. Es un cuerpo en conjunto y tienen que jugar todas buscando lo que es el resultado a favor de la albirroja. Te agrego un detalle, me parece también muy importante, jugar también con la cabeza, ser inteligentes para manejar el tiempo, que es aliado de Paraguay y es un rival más para Ecuador, y ser lo más sensato posible en cada una de las pelotas y no perderla, como la última que tuvo Ecuador muy cerca del empate con el remate de Chirán, cuando sale Paraguay, ahí falta sobre Melanie Benítez en el fondo, respira combinado paraguayo, va a salir desde el fondo Paraguay. La pelota para Dulce Pereira. Pereira descarga por izquierda para Melanie Benítez. Levanta la cabeza, busca con quién jugar. La pelota vuelve hacia la zona derecha para Omar Gutiérrez. Gutiérrez de vuelta, la pelota para Ortiz. Ortiz saca el zurdazo buscando la penetración. Para Alonso, tiró la pelota que salva Farinango. Salió la jugada, Paraguay insiste, el combinado paraguayo, remate de Gutiérrez. La pelota por línea final, qué pivoteo, qué forma de girar. Anuló la marca, sacó el remate y apareció la arquera de Ecuador. De eso se trata justamente el equipo de Paraguay, que tiene que buscar mucho más a Janina Alonso, que sabemos que te puede dar esa variante de Ever, y a eso es lo que tenemos que apuntar, a tratar de buscar los mayores balones a ella, ya que ella pivotea muy bien y por ahí te puede sorprender también con algún que otro gol, porque Paraguay lo que necesita es el gol de la tranquilidad del 3-1. Sabemos que Ecuador propone, sabemos que Ecuador busca, y en este caso Paraguay sigue llegando. Llega y bastante bien, ahí la pelota fue profunda para Melanie Benítez, que hace el pase para el medio, no llegó Alonso para la definición, sale Ecuador, la pierde en la salida. Este es el momento de Paraguay, este es el momento de dar el tercer golpe y me parece que Ecuador lo va a sentir y mucho en este momento del partido. Paraguay manejando las acciones, Paraguay manejando el tiempo, Paraguay manejando la pelota con posibilidades de aumentar la diferencia. La pelota filtrada, no cerró por la zona izquierda Melanie Benítez, fue buena la intención, pero no hubo conexión en esa última jugada. Saca desde el fondo de Ecuador con Farinango, la pelota recupera Ortiz, intentando el pase con Benítez, recupera Ecuador, sale desde el fondo del conjunto ecuatoriano, gira Chirán en zona caliente, otra vez Alonso arrojándose al suelo para sacar con la pierna derecha. Gran partido la número 7, aparte del gol, participativa, siempre molestando, incordiando y ayudando en la marca a sus compañeras en el fondo. Cuidado con eso, Luján Ortiz, cuidado que ya tiene tarjeta amarilla y ahí mucho roce, mucho contacto en los últimos minutos. Sale Ecuador, Chirán para Gómez, intentando la conexión con Juliana Córdoba. Muy bien la marca en el fondo de Paraguay, saque de costado para el conjunto ecuatoriano. Paraguay en ese sentido tienen que marcar todas, no tienen que dejar ese espacio para que terminen pateando el balón, no tienen que dejar ningún pequeño resquicio, ya que el equipo de Ecuador sabemos que es muy peligroso y a la hora de efectivizar sabemos también de que tienen muchas oportunidades y que siempre tiran balones peligrosos. Dulce Pereira, que ha tenido bastante trabajo a lo largo de lo que fue este duelo deportivo, y ya ves Ever cómo todas colaboran en el equipo de Paraguay, todas están marcando, todas están muy atentas también, sin dejar, y ahí eso es lo que termina favoreciendo a Paraguay, que presionan todas, y al presionar todos ensucian la salida de Ecuador, y eso es lo que le termina favoreciendo a Paraguay para que no tenga salidas limpias. Y me refiero a esta marca, por ejemplo, de Janina, que le marca justamente a Ecuador en la salida, para que no tengan una buena salida armoniosa y así puedan cortar el juego de Ecuador desde el nacimiento ya de la idea de juego del combinado visitante. Es así, Emma, y Paraguay que está haciendo muy bien la tarea en esta parte del partido. Decía, hay muchos roces, ya se puede notar el fastidio en Chirán, la número 11 de Ecuador, a los roces con Alonso, que la está molestando en el buen sentido de la palabra, no le está dejando pensar y salir limpio desde el fondo. Avanza Ecuador con Córdoba, el remate que se amortigua en la marca de Gutiérrez. Hay saque de esquina para Ecuador, es lo que está marcando una de las árbitras.
cuando la principal empieza a hablar con las jugadoras a decir: calma chicas, calma, no vayamos al límite de la situación. Saque de esquina para el cuadro ecuatoriano, va a salir desde el fondo Gómez, el pase para atrás para Chirán, el remate, se desvían Melanie Benítez. Ese tiro de Chirán tenía como destino la portería paraguaya, se desvía ahí, otro saque de esquina, ya la juega rápido Ecuador. Chirán de vuelta por la zona izquierda, hace el cambio de frente para la rotación correspondiente, no recibe la pelota por la banda derecha Gómez y hay salida para Paraguay. En ese sentido, Ever, vos que conoces mucho de fútbol y tantos años que estás en esto, hay que hacer el famoso partido inteligente a esta altura. Hay que administrar el resultado a favor que tiene Paraguay, no hay por qué complicarse. Fíjate que la ansiedad de Ecuador le está jugando en contra, ya no le está saliendo la jugada, ya están, lo que están proponiendo no le está saliendo como en el primer tiempo, como que ya está jugando eso a favor de Paraguay, y la albirroja que tiene más libertades ahora para jugar en el partido, ¿no? Claro, porque Ecuador se abrió Ecuador, y entonces hay espacios por adentro y por afuera para que Paraguay pueda progresar en sus intentos ofensivos. Aquí la pelota por la zona izquierda, muy cerca de la banda, aparecía Melanie para tratar de progresar en el juego ofensivo, la desvía la ecuatoriana, ahí saque de costado para Paraguay. Luján otra vez con Melanie, Luján saca el remate con la zurda por encima del travesaño, casi sorprende a Farinango, la portera de Ecuador. Buen remate de Luján Ortiz y estuvo cerca Paraguay de la tercera conquista. Otra vez saliendo desde el fondo Ecuador, corta Melanie Benítez, intenta la sociedad con Alonso que la pierde, saca el remate Chirán en su afán de sorprender a Dulce Pereira, no hace otra cosa más que mandar a cualquier parte. Bien Paraguay, bien albirroja, bien por el planteamiento técnico-táctico por parte de Freddy, que está resultando, que está buscando. Fíjate lo que es esa variante de juego, también intentó el pase en profundidad, no se le dio lastimosamente a Janina Alonso, pero está buscando Paraguay, está queriendo encontrar esa variante de juego, también queriendo encontrar también el fútbol directo. Ahí está, gol de Ecuador. Gol de Ecuador, señoras y señores. Paraguay no pudo darle el tercer golpe, ese gol tranquilizador, y aquí apareció con todo el cuadro ecuatoriano a través de Guerrero, su número 10, una pelota profunda, no llegó para la marca Melanie Benítez, que quedaba como última defensora. El remate cruzado ante la salida de Pereira, lo empató Ecuador a falta de 6 minutos con 30 segundos. Ya antes del desgaste del seleccionado de Ecuador de jugar muy asociado, probó una variante que es el pase largo, y de qué manera, ¿no? Terminó complicando y bastante al equipo paraguayo, porque a eso es lo que no estábamos hablando de ver, ¿no? Del tema del fútbol directo, que termina siendo una variante positiva para cualquier equipo, ¿no? Y en eso terminó cayendo el cuadro de Ecuador y terminó descolocando totalmente a Paraguay, ese juego de cintura que tuvo Ecuador para encontrar el gol, y la albirroja desconcertada ante ese ataque. Quedaron todas atrás prácticamente la defensora de Paraguay y no pudieron llegar hasta para meter el gol que complicó al equipo de la albirroja. Es lo que decíamos, es lo que estábamos viendo, muchas posibilidades de Paraguay no pudiendo concretar, una diferencia muy corta, era el 2-1, no llegaba el golpe tranquilizador para cambiar un poco. Apareció este empate de Ecuador y ahora las cosas como al principio. Esto está 2-2, faltando 5 minutos con 30 segundos en nuestro cronómetro, y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al final. Todavía hay mucho tiempo, hay muchísimo tiempo, puede pasar cualquier cosa dentro de este deporte que es muy apasionante. Saque de costado para Paraguay, Luján Ortiz, que retrocede la pelota para Pereira que mueve por la zona derecha para Melanie, que saca el remate desde muy lejos por encima del travesaño de más. De muy lejos le pateó, no terminó creando mucho peligro, pero sí una insinuación bastante importante a esta altura. Yo creo que Paraguay tiene que buscar al estilo del 2-2 de Ecuador, buscar sorprender al sector defensivo de Ecuador con una variante como no es un balón en profundidad, no, ¿por qué no? Para Janina Alonso, yo creo que en ese sentido no va a esperar Ecuador, y es una variante que puede ayudar bastante al equipo de la albirroja. Y sí sabrá administrar también que el tiempo, el resultado, ya hay que buscar más el gol, hay que buscar justamente el tanto
de la albirroja. El equipo de Paraguay que de momento está empatando 2-2, queda todavía un tiempo corto, así que hay que aprovechar esos segundos que quedan. Un gol cambia todo y también hace que el tiempo juegue en todos los equipos. Ahora el tiempo es aliado de Ecuador y es un rival más para Paraguay, a la inversa de lo que había sucedido minutos atrás. Esto está empatado, señoras y señores, va a salir desde el fondo Paraguay, ya se alista Dulce Pereira, la portera en este caso de la selección paraguaya. El saque de mano finalmente salió por el costado antes de ir por línea de fondo. Mueve Paraguay buscando la salida con Luján Ortiz por la zona izquierda. El pase largo para Gutiérrez que no logra dominar. Sale Ecuador, infracción en la salida. Hay falta de la jugadora Gutiérrez, tarjeta amarilla para ella. La segunda amonestada en la selección paraguaya. Intentó salir rápido por el costado izquierdo del conjunto ecuatoriano. Se cruzó Gutiérrez, el guadañazo y termina con la cartulina amarilla, también la número 9 de Paraguay. Queda poco tiempo, el equipo de Paraguay, que en este caso una infracción bastante dura, se le puede poner que le afectó mucho a la jugadora de Ecuador. Y el equipo de Paraguay a esta altura, yo creo, Ever, de que por ahí, como lo hizo hace rato Ecuador, tenemos que buscar esa probabilidad, ese pase, ese fútbol práctico, ese fútbol sencillo, ese fútbol donde nos pueda llegar a dar ese resultado que necesita la albirroja, porque Dulce Pereira es hábil también a la hora de dar balones largos, y yo creo que un balón largo de Dulce Pereira para cualquiera de, ya sea Omara, Gutiérrez, ya sea Janina, ya sea Benítez, una de ellas tiene que dar para que Paraguay pueda llegar a encontrar, porque veo que Paraguay se desgasta mucho a la hora de querer hacer el fútbol asociativo y de tratar de llegar, como que le cuesta más porque físicamente le esfuerza bastante al equipo de la albirroja y termina pasando factura ya pasando el tiempo. Y en ese juego largo, en esa propuesta larga, hay que ser certeros, hay que ser precisos, no hay que fallar porque una dividida te genera un contragolpe y ahí tenés la última intervención de Ecuador que llega al tanto del empate. Una salida rápida de Ecuador, mal parados en el fondo y bueno, te puede costar bastante caro en este momento del partido. 3 minutos con 58 para que esto se termine. Está 2-2, lo ganaba Ecuador, lo dio vuelta a Paraguay, lo volvió a empatar el conjunto ecuatoriano. Partidazo en el Comité Olímpico Paraguayo cuando está caída la portera Farinango, ingresó la asistencia médica para el control pertinente. Esto está paralizado, esto está 2-2 y vamos a ver qué genera Paraguay. La vemos ahí charlar quizás a Melanie con Ortiz, dos de las que juegan, digamos, en la zona de baja, ¿verdad? Que son las primeras salidas de Paraguay, los primeros toques. Y no están encontrando esa última conexión en 3/4 de cancha para llegar a lo más cercano a la bomba posible, para poder generar algo más de peligrosidad en la zona caliente, en la zona de definición. Un equipo paraguayo que está con la intención, pero que Ecuador ahora se le está parando bastante bien en el fondo además. Interesante lo que se estará proponiendo en este compromiso deportivo. Parece un partido de semifinales más o menos. Parece un partido... Sí, es el primer partido, pero ya está caliente el duelo deportivo por lo que se pudo ver entre estos equipos. Ambos queriendo encontrar su debut victorioso. Y yo creo que a esta altura, repasando un poco y reviendo un poco las situaciones que ocurrió, Melanie Benítez, por ejemplo, una de las jugadoras más peligrosas de Paraguay, una de las jugadoras que más propuso en el equipo paraguayo. Una Janina Alonso también que efectiva a la hora también de participar, porque las pelotas que tiene, las pelotas que le convierten en peligrosas. También Omara Gutiérrez, también su participación ha sido bastante proactiva. Y en ese sentido también hay que destacar la labor de Luján Ortiz, que también ha hecho bien las cosas, los pases certeros, su participación también a la hora de jugar, que lo hizo bastante, pero bastante bien el equipo paraguayo. Y aquí Dulce nuevamente proponiendo. Sale Paraguay buscando la
bocha salvadora para que le dé los 3 puntos en este arranque del compromiso. La tiene Melanie Benítez por el costado izquierdo, retrocede esa pelota, levanta la cabeza, hace el pase para Alonso por la zona derecha, saca el remate buscando la conexión con Ortiz, se fue cerrando el tiro de Janine Alonso, mucho peligro hacia el arco de Ecuador, estuvo cerca Paraguay, minuto 3:34 para que esto se acabe. Insiste Paraguay, busca la posibilidad de llegar al gol de la victoria. Otra vez cortan en el fondo. Aparece Melanie por la zona derecha, ahora metiéndose por ese costado. La marca de Gómez, de Saray Gómez para sacar la pelota para un costado. Hay reposición de costados para el conjunto paraguayo. La va a hacer por esa zona Melanie Benítez, retrocede para Dulce Pereira. Pereira que abre por la zona izquierda para Roger Ortiz, saca el remate con la zurda. Se desvía en la marcación de la ecuatoriana Córdoba. Era Guerrero en este caso. Otra vez insiste Paraguay saliendo desde el fondo. La portera Pereira, el pase corto por izquierda para Luján que tiene el remate con la zurda. Tapa milagrosamente Farinango, era el gol del triunfo para Paraguay, remate fuerte con pierna zurda de Ortiz, apareció con todo la portera de Ecuador. Aparición propicia por parte de la portera del equipo ecuatoriano que termina salvando al seleccionado de Ecuador con una llegada muy fuerte del equipo paraguayo. En breve, señoras y señores, vamos a leer también todos los comentarios también que nos hacen llegar, así que empiecen nomás a escribir, que vamos a estar leyendo todos los comentarios también y cuéntenos desde dónde están viendo y observando. Aquí, jugada peligrosa. Yo creo que hay que alimentar la mayor parte posible a Janina Alonso, que es una de las jugadoras de Paraguay que crea mucho peligro en el área, y Paraguay sabe que el tiempo termina y Paraguay por eso quiere tratar de encontrar ese gol que tanto necesita la albirroja. Ecuador que se termina cerrando sabiendo que Paraguay sí viene con todo. Minutos claves son los que restan para la decisión del resultado de este compromiso. Paraguay que intenta, Paraguay que busca, Paraguay que lo acorrala a Ecuador, pero teniendo la posibilidad también de una contra del combinado ecuatoriano. Saca Pereira el remate con mucha potencia de la arquera de Paraguay, la termina desviando Farinango. Hay saque de esquina para Paraguay, el remate de la portero Dulce Pereira, la juega Ortiz para atrás, el remate, Melanie Benítez, otra vez responde Farinango, estuvo cerca Paraguay del tercero. Y a eso me refiero, Everly y Samón, a jugar en esos balones en profundidad. Fíjate cómo la arquera dio esa variante, ganamos metros, ganamos un córner, ganamos una pegada, una aproximación. A eso es lo que me refiero, que Paraguay tiene que seguir insistiendo, a tener ese juego de cintura, no caer siempre en la misma manera de llegar al arco contrario, sino que sorprender de alguna u otra manera para que no sea lo mismo y así puedan sorprender al equipo y al rival de turno en este caso. Y Paraguay que puede llegar a encontrar, ¿no? ¿Por qué no? Con otro balón peligroso de Dulce Pereira, algún rebote y algún gol de albirroja, ¿no? Tremenda presión de Paraguay, por esa zona aparecía Celsa Cáceres, sombrerito de lujo, un autopase, estuvo cerca Paraguay, que insiste, minuto con 27 para que esto termine, sigue el empate 2-2, saca Cáceres, retrocede la pelota para Pereira, Pereira que saca el remate, se desvía en la marca, en la presión de Ecuador. Minuto con 19, minuto con 18, saque de costado para Paraguay, otra vez el cambio en el combinado albirrojo. Tengo entendido que ingresó la 9 de vuelta Gutiérrez en reemplazo de Celsa Cáceres. La pelota por izquierda para Ortiz, levanta la cabeza, trata de conectarse con Melanie Benítez por el costado izquierdo. La marca de Ecuador impide que esa pelota llegue a su destino. Saca de nuevo Paraguay, que carga, que insiste, que retrocede la pelota para Gutiérrez por el costado derecho. Conexión con Benítez. Corta por el medio Ecuador, Paraguay que insiste, Paraguay que busca, Paraguay que penetra a la defensa ecuatoriana, pero no puede con la portera Farinango. El remate de Melanie, se desvía la pelota, insiste Paraguay, acosa, se mete, empuja, intenta, busca de todas las maneras posibles el conjunto paraguayo, pero no puede superar al fondo de Ecuador. El equipo de Paraguay que sigue buscando, sigue insistiendo y sigue queriendo encontrar justamente ese tanto que tanto necesita la albirroja. Melanie tratando de encontrar ese espacio, le cortan, ya saben más o menos las jugadoras de Ecuador que no tienen que darle libertad a Melanie. Queda muy
poco tiempo, segundos nada más, 38 para ser específicos, para que culmine lo que es este duelo. Yo creo, Ever, a esta altura, ¿qué tiene que hacer Paraguay? Cargar. No tiene más de otra, es la última jugada. Es vencer o morir prácticamente. Yo opino que Dulce Pereira, por ejemplo, que sabemos que tiene una buena pegada, sabemos que tiene esos pases largos en profundidad, yo creo que tiene que cargar. Con Yanina Alonso arriba, con Omar Gutiérrez, con Melanie Benítez también que queden ahí arriba, es el último balón prácticamente, los últimos segundos que tenemos que aprovechar, tenemos que tener a nuestro favor y atacar con todo, al todo o nada, porque ya queda muy poco tiempo para que culmine este duelo deportivo y hay que terminar con victoria, hay que terminar con triunfo y Paraguay puede llegar a hacerlo. De hecho, ya hemos propuesto muy buenas jugadas, muy bien, ya hicimos las acciones. Ecuador ya sabe y hay que aprovechar también que Ecuador ya siente el desgaste de este partido. Ecuador que está defendiéndose como gato panza arriba, esa es la realidad, y buscando dar el zarpazo, buscando dar ese golpe en una contra que puede ser también del afán de Paraguay de ir a buscar al todo o nada, encontrar la posibilidad de hacer el saque de costado para el conjunto ecuatoriano. La mete Guerrero en zona caliente, apareció la portera Pereira, sale Paraguay con Ortiz que intenta la conexión con Melanie, pelota larga, bochazo largo que no puede controlar en ofensiva Paraguay, la pierde, 29 segundos para que esto termine, saca Farinango desde el fondo de Ecuador, la pelota para Córdoba que tiene que gira, que trata de ganar posición dentro del terreno paraguayo, hay infracción de Ortiz que ya tiene tarjeta amarilla. Hay falta sobre la ecuatoriana en el anillo central, advertencia verbal para Luján Ortiz, reitero, ya tiene tarjeta amarilla, me parece que le perdonan la vida, faltando 20 segundos, hay tiro libre para Ecuador. Sinceramente también hay que ser sincero, fue una falta de contacto evidentemente y sí, era como para tarjeta y en este caso, bueno, hay que ser sinceros, la selección paraguaya de fútbol, bueno, se mantiene todavía con las mismas jugadoras, fue una advertencia verbal, pero nada más que verbal. Ahora sí, a cerrarse, queda muy poco tiempo, quedan muy pocos segundos nada más para que culmine lo que es este compromiso deportivo, así que hay que cerrarse y buscar el contragolpe. Segundos finales para que esto termine, saca Ecuador del costado, remate por encima del travesaño, faltan 10 segundos, todos arriba, pide Emma. Si ustedes vieron cómo está Emma, está como un director técnico que ha mirado, saltando, buscando la posibilidad de que Paraguay vaya al frente, 4 segundos, 3, avanza Ecuador, la tiene Córdoba, esto se termina. Sí, señor, se acabó el partido, final del compromiso. Han empatado 2-2. Ecuador y Paraguay y Ecuador en el arranque del futsal, digo, en estos Juegos Escolares 2025. Un partido interesante por lo que se pudo llegar a ver. En principio, Paraguay como que los nervios terminaban afectando de alguna u otra manera, como que la albirroja no rendía de esa manera que quería, como que no salían los pases. Ecuador terminó aprovechando esa situación porque no tenían la presión de ser local. Y ahí terminó encontrando el 1-0. Luego Paraguay se fue despertando, como ya mencioné, la tolerancia y la frustración que tuvo también a buena altura este seleccionado juvenil. Y pudo tolerar la frustración del 1-0. Tranquilamente encontraron el 1-1, anunciando, buscando. Luego en el empezar del segundo tiempo terminó encontrando el 2-1 del partido. Y lo que tanto pedimos es que saber administrar el resultado a favor, saber hacer el partido inteligente, cosa que Paraguay lastimosamente no pudo hacer el partido inteligente. Ahí vemos justamente una de las llegadas de Melanie Benítez, que es una de las jugadoras peligrosas de Paraguay, que es una de las jugadoras que más propuso y que más peligro creó también. Aquí el 2-1, el gol de la jugadora Yanina Alonso, que terminó concretando. Y aquí a eso me refiero, ¿no? El juego de cintura, que es tanto le dije a Everley Samón, de tener esa variante de juego que te puede complicar. Si vos sabés que Ecuador toca mucho, pero esa variante del pase en profundidad le vas a dejar desconcertado al equipo. Y tal cual, terminó haciendo eso el equipo de Ecuador con esa variante de juego, ese balón largo en profundidad, y terminó encontrando un sector defensivo totalmente abierto, un sector defensivo con mucho espacio, y ahí
terminó encontrando el gol del 2-2 final. Si bien es el debut con un empate, ¿por qué no? El siguiente compromiso puede encontrar Paraguay un triunfo, pero ahora sí se dio un resultado que lastimosamente la albirroja no quería, pero terminó empatando este duelo deportivo que culminó finalmente con un empate de 2-2, el duelo deportivo entre estos equipos. Pero reiterar, esto recién es el primer duelo, hay mucho todavía por jugarse, hay mucho todavía por disputar. Esto se vivió en el Comité Olímpico Paraguayo, el Polideportivo, que está muy coqueto, muy lindo el escenario. Paraguay últimamente que alberga muchísimos encuentros, que organiza muchos eventos deportivos y por supuesto nosotros siempre lo hacemos de muy buena manera. Y ahí reiteramos viendo un poco los goles de Ecuador y también viendo un poco también las propuestas del equipo de Paraguay. Ahora sí, vamos a seguir con muchísimos más de estos juegos sudamericanos escolares. Hay muchas disciplinas, hay muchos deportes, femenino, masculino, así que mucha actividad. Ustedes pueden estar aprendidos, pueden ver a través de Paraguay TV, pueden verlo también a través del canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes, en vivo y en directo, donde vamos a estar transmitiendo todo esto y muchísimo más sobre estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Sí, señor, ya vamos a seguir con los siguientes deportes, las siguientes disciplinas, por Paraguay TV, por el streaming, para todo el mundo también, a través de todo lo que se vaya generando aquí, desde el Comité Olímpico, desde la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay para el mundo, en estos Juegos Escolares 2025, que tuvo ya en nuestra primera transmisión un evento bastante importante con aquello de que han empatado 2-2 la selección paraguaya y la ecuatoriana en un partido vibrante a nivel de futsal, dejando en claro que ambas selecciones están como para dar que hablar dentro de esta disciplina. También recordar que en vóley Paraguay le ganó a Ecuador por 3-0. Por 3-0 le ganó los 3 chicos consecutivos la selección paraguaya a la ecuatoriana, un poco antes de que finalizara también el compromiso en futsal, donde las chicas, reiteramos el resultado, de Paraguay y Ecuador empataron 2-2 en un gran partido. 12:30 futsal masculino también. Vamos a estar llevándole todas las alternativas. El partido entre Chile y Bonaire por el grupo B. Esto a partir de las 12:30, 11:30. Básquet femenino, Paraguay-Ecuador. También otro de los platos a ofrecerse para todos ustedes. 11:30, reitero, básquet femenino, Paraguay versus Ecuador, y 12:30 en futsal masculino, Chile y Bonaire. Esto correspondiente al grupo B de estos Juegos Escolares 2025. Gran arranque entonces en cuanto a las transmisiones de estos juegos desde Asunción, Paraguay, para todo el mundo, y ustedes ya saben dónde pueden escribirnos, dónde podemos recepcionar sus mensajes, sus opiniones, sus sugerencias, todo lo que usted quiera transmitir, que aquí se lo vamos a leer junto con Emma, junto con Ramón, junto con todos los compañeros, para dar esta gran propuesta del deporte sudamericano a nivel escolar, en donde uno puede decir, me parece, de aquí a unos años, recordar, por ejemplo, a Melanie Benítez. La habíamos visto en la selección paraguaya jugando los Juegos Escolares. Hay varios. Claro, es una competencia donde uno puede decir dónde nacen las leyendas. Realmente cabe muy bien la expresión, este Moncho está para los títulos. Sí, señor. Yo recuerdo, haciendo un paralelismo nomás, recuerdo allá por el 2007, cuando en Paraguay se jugó el Sub-20.
a nivel de fútbol de campo, y vinieron jugadores como tal Cavani, tal Oliveira, jugadores que después fueron realmente grandes valores a nivel mundial, ¿verdad? Y uno dice, estos torneos de jóvenes quizás hoy están empezando a hacer sus primeras armas, pero dentro de unos años, quizás menos de lo que uno se imagina, ya lo vamos a tener en grandes ligas, en grandes eventos, siempre pensando en lo mejor, porque el deporte cada vez es más competitivo a nivel continental. Uno habla de sus respectivas ligas y ve el desarrollo de cada una de las disciplinas, pero cuando nos encontramos con eventos como la talla de los Juegos Escolares u otros juegos a nivel internacional, nos encontramos con que ha crecido bastante el nivel de los atletas sudamericanos y por qué no hablar también de todo el continente americano. Entonces es una magnífica oportunidad para ir conociendo los nuevos talentos que van emergiendo, que van apareciendo, para después ir a desplazarse en los grandes escenarios. Vamos cerrando esta parte por ahora, digo, a ver. Por ahora, mi amigo Everly Samón, el privilegio de estar comentando también contigo, el privilegio de trabajar en este sentido, también con toda la producción también de Ramón Hermosa también, que se lució en ese sentido, y bueno, ya preparándonos para lo que se viene. Se viene el vóley, así que señoras y señores, estén atentos porque vamos a estar con muchísimo más. Y les reitero, pueden ver a través de la Secretaría Nacional de Deportes en su canal de YouTube, y también pueden verlo esto a través de Paraguay TV, donde vamos a estar transmitiendo todos lo que son estos eventos deportivos que se están viviendo, y de la mejor manera, porque ellos son el semillero, ellos son el futuro de nuestras diferentes selecciones, de los diferentes deportes. En breve retornamos con muchísimo más del vóley también. Y bueno, sigan prendidos, que seguimos con mucho más de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente, y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. Por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan, del futuro del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente, y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande,
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos une. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende.
Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama
Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar
que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende.
corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte,
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende.
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene.
corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama
que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama
sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte,
¿A dónde nace la leyenda? Oh, oh, en el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ay, donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ay, donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? Oh, oh, en el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ay, donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ay, donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? Oh, oh, en el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ay, donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte,
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte,
Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nace la leyenda? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿Dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nace la leyenda.
del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte,
que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Ay, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte,
Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene.
Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte,
corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama
que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama.
sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio.
que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nace la leyenda? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. El deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nace la leyenda,
se detiene. Del Guairalán, desde el mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda. La pasión no se detiene. Del Guairalán, desde el mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. Por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairalán, desde el mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nace la leyenda. La pasión no se detiene. Del Guairalán, desde el mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta. Sí, sí, están gustando y se va. No, pero no hay problema. El otro no era que este es el que iba a ganar. Ah, pero no hay que. A ver, yo primero que tenía que buscarlo. Sí. ¿Te empiezas a botar con llave? No, así. Uruguay, Perú, ese. Sí, están cambiando, están cambiando. Hay tiempo así de... ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto.
El Laura moviendo.
fuerte, valiente, y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairán, desde el mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairán, desde el mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente, y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairán, desde el mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairán, desde el mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente, y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairán, desde el mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairán, desde el mar al monte, la llama se enciende. Historia viva,
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte. La llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos une. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur.
Deportes en vivo en YouTube, también para todo lo que va a ser esta gran transmisión de estos juegos, que por supuesto ya lo podés ver a través de la Secretaría Nacional de Deportes, lo que es este compromiso deportivo del futsal FIFA que se está jugando entre estos equipos. También pueden hacernos llegar sus mensajes, por supuesto, para saber mucho más y para ver todo. Aquí también colaboración del goalkeeper de Paraguay, también en ese sentido, también Marcos colaborando también en ese sentido, también a la hora de atacar Paraguay, a la hora de proponer la albirroja, que tiene buena técnica, que tiene buen movimiento también a esta altura, una técnica ya depurada, y un Perú que se sabe parar bien atrás, esperando por supuesto algún error del equipo paraguayo. Bueno, señoras y señores, pueden hacernos llegar sus mensajes también, que vamos leyendo aquí a través del canal de YouTube, donde vamos a leerles todos los que nos escriben. Amin Saracho dice: categoría, juegos escolares, amigo. Vanessa pone la bandera de Perú. Saludo grande, Vanessa. Saludo grande a Nori. Gol de Paraguay, Aarón Fernández. Sí, Aarón Fernández también uno de los buenos jugadores de Paraguay. Olen dice también: vamos Perú, vamos Barquera. Dice aquí otro de los mensajes: Paraguay que sigue jugando al fútbol asociativo, al buen fútbol que está haciendo el equipo de la albirroja en este compromiso deportivo entre Paraguay y Perú, que se ven las caras, que se enfrentan y que por supuesto están buscando una victoria. Paraguay, que es local, que sabe hacerse sentir en ese sentido. Buen dominio, buen balón, levantan la cabeza. Ya estos chicos, por supuesto que son los mejores también, que fueron los elegidos y los seleccionados. Y Paraguay que ataca, que insiste, que busca, pero que Perú queda con el balón. Perú transmite la calma, Perú prefiere salir jugando por bajo. Un Paraguay que propuso bastante, pero que cuesta encontrar ese gol de Paraguay. Está Paraguay con Jonathan Morínigo, está con Marcos Álvarez, está con Matías también, con Víctor Jiménez, con Aarón Fernández, bueno, todo el equipo de Paraguay que está buscando lo que es ese tanto a favor de nuestra querida selección paraguaya. Y bueno, los hermanos peruanos también, también ahí viendo la gran transmisión de estos juegos. Saludo grande a Lucy, dice vamos Perú. Saludo grande también a Lucas Núñez, también, que dice: después de este juega Uruguay y tengo un compañero, Lautaro Astrada, dice. Bueno, siguen llegando más mensajes, por supuesto. Marc Almeida, saludos desde Huánuco, Perú. Saludo entonces a Huánuco. Elizabeth dice vamos Perú. Pamela dice vamos Perú. Jorge Michel Moral Rodríguez dice vamos Barquera, arriba Perú, dice. Más mensajes que siguen llegando. Vanessa Oliveros dice saludos desde Perú, Huánuco, para el colegio La Barquera. Y saludo también para Lucas Núñez, que dice después de esto juega, bueno, saludo grande para él, para Pamela. Saludos para Perú y para mi capitán Adriel. Bueno, sigan llegando sus mensajes, siguen enviando, por supuesto que lo vamos a ir leyendo. Aquí el director técnico de Paraguay dando alguna que otra indicación, alguna otra cosa que corregir. Lectura de labios desde lejos no lo hago, pero yo supongo que le está diciendo: abrite más, desmarcate, busca, fabricate el espacio. Ahí, fíjate que Perú da espacios en cierta parte y ahí tenés que ubicarte. Bueno, algo de eso, lo que puede hacer una lectura interpretativa de labios desde lejos. No creo que sea lo más acertado, pero por ahí más o menos va. Sí, leo todo lo que hay. Aquí también dice Lady, vamos Perú, vamos Barquera. ¿Qué nos cuentan de Barquera? Todos me hablan aquí de Barquera. Jorge dice, vamos Huánuco, representando al Perú. Christopher dice, vamos a escuchar el partido. Saludos para Lucía desde Huánuco. Saludos para mi hijo, el 10 de Perú, Lionel. Dice Daniel Álvarez Ramírez, vamos Huánuco, Perú. Dice otros saludos para el DT de Perú, vamos Perú. Elizabeth, saludos, dice. Hay un jugador de Perú que es Neymar. Bueno, sí, figura el nombre Neymar. Neymar
Herrera, el número 15, jugador, pero cuando ataca Paraguay estuvo cerca. El segundo tanto del conjunto paraguayo ahí cerquita nomás, con la arremetida por el sector izquierdo del número 5, Matías Sanguina. En otra cancha, en el handball femenino, también se enfrentan Paraguay y Perú. Victoria de Paraguay por 9 tantos contra 4. Esto en el primer tiempo. Aquí en el futsal, 7 minutos con 30 para el cierre de la primera etapa. Empatan 1-1. Paraguay y Perú, saliendo el conjunto incaico desde el fondo. La tiene el número 10, es Domingo, tratando de conectarse con el 9, Narciso, que ya está en la cancha. Hay saque de costado para Paraguay. Morínigo que retrocede la acción para Álvarez, su portero, que empieza todo de cero. Ahí está Paraguay con la camiseta totalmente blanca, la alternativa para esta ocasión ante el conjunto peruano, que juega de rojo con vivos negros. Dos camisetas que no difieren quizás un poco de lo habitual, ¿verdad? La de Perú, que es la tradicional camiseta blanca con la banda roja, y Paraguay la de roja. En este caso Paraguay juega con la indumentaria alternativa, al igual que Perú, saliendo desde el fondo Paraguay, tratando de asociarse en la salida del conjunto paraguayo. Pelotazo largo que no puede aguantar Jiménez. Ya la tiene el conjunto peruano a través de Domingo, que intenta la personal, se encuentra con Morínigo, que cubre la posición, gana la pelota y hay salida desde el fondo para el conjunto paraguayo, que ya rápidamente le pone otra vez en circulación el combinado albirrojo. No puede aguantar arriba a Aarón Fernández, autor de la conquista para el equipo paraguayo. Hay infracción inclusive cometida por el número 7, Aarón Fernández. Ya ahí corresponde al conjunto peruano, que intenta, que busca, que trata de conectarse con el número 9, Esteban Vera, que también ya está dentro del campo de juego, entre Vera y Domingo, tratando de generar una acción de peligro a favor del conjunto Inca. Saque de costado, ya la mueve Perú, tiene a su capitán. La pelota metida al fondo para que la aguante el número 9, Narciso. No puede ante la marca férrea de Paraguay, que la saca para un costado. Hay saque de costado precisamente para el equipo de Perú. La aguanta Narciso, el remate de Aguirre, otra vez se desvía en la marcación de Paraguay. Un equipo paraguayo que está bien cerrado, con los 4 bien parados en forma de cuadrado, de mitad de cancha para atrás. Un equipo peruano que trata de tener la pelota, la posesión del balón, pero sin profundidad ante el buen cerrojo del combinado guaraní. Hay saque de esquina para Perú. La tiene Narciso, de espaldas al arco, aparece de frente para rematar Domingo. Rápidamente se interpone el número 9 colaborando en defensa. Me refiero a Esteban Vera, que ya también está dentro del campo de juego. Sale Paraguay del fondo con Álvarez, el portero, que juega para Morínigo. En la salida rápida se junta con Aarón Fernández. El tiro cerca Paraguay, cerca de la segunda conquista. Hay tiro de esquina para el equipo local. Ahí vemos la acción con el remate cruzado que termina sacando Domingo hacia un costado. Hay tiro de esquina para Paraguay. Ya autoriza el árbitro. La pelota para Jiménez. No. Segundos. La pelota no estaba dentro de los límites pertinentes y hay cambio de posesión. Salida para Perú. Salida para Perú, Perú que busca justamente un balón largo, tratando de alimentar a su delantero, que en este caso sabemos que es uno de los que pivotean muy bien y que aguantan muy bien también a la hora de recibir el balón. Vamos a ver qué variante de juego utiliza Paraguay para tratar de romper el sector defensivo de Perú, porque sabemos que hacen muy bien las cosas el cuadro incaico a la hora de cerrarse también. Paraguay que está proponiendo, Paraguay que está buscando y que está queriendo encontrar ese tanto que tanto necesita la albirroja ante un seleccionado de incaico muy, pero muy fuerte. Siguen llegando los mensajes, siguen también escribiendo la gente también a través del canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes, que siguen llegando muchos mensajes. Sigue proponiendo Perú, sigue buscando Paraguay también. Yo creo a esta altura un fútbol bien asociado le está dando ese gol que tanto necesita la selección paraguaya. Es así, buscando ser un poquito más profundo también Paraguay, de tener la pelota y en el último paso llegar a intervenir. Apareció el gol del conjunto guaraní por intermedio de su número 10. En este caso, el recién ingresado, vamos a confirmar, Anthony González, autor de la conquista
Faltando 5:21 por jugarse en el primer tiempo. Paraguay ya está en ventaja. Paraguay le gana por 2-1 a Perú en futsal en la cancha de handball. Las chicas, Paraguay le está superando por 15-5 a Perú. Tremenda paliza de las chicas del handball de la selección paraguaya. Aquí por 5 por jugar, gana Paraguay 2-1. Intenta el equipo paraguayo con la pelota filtrada hasta el fondo, pero ya se responde rápidamente la defensa de Perú, que trata de salir con Domingo por el costado derecho. Domingo para el 6, Guamán, el capitán del equipo, intenta conectarse con Tolentino, que no puede hacerse de la pelota ante la buena marca de Jiménez, que ya juega con su portero Álvarez. Intenta Paraguay desde el fondo tratar de salir con la pelota limpia, con el juego asociativo, como diría mi comentarista Emanuel Cardoso. Intenta Paraguay, rápidamente Guamán para cortar en el fondo, avanza Perú por la banda derecha. Ahí sí señor, salió oportunamente el 7, Aarón Fernández para dar el puntín, porque de lo contrario estábamos hablando de un mano a mano de Perú. Hay saque de manos, hay saque de costado para el cuadro Inca. En el debut del relator aparece el conjunto incaico para tener la posibilidad a través de la pelota quieta. Vamos a ver si tienen planeado la jugada de pizarra o si van a ensayar una impronta de mitad de cancha hacia adelante. El equipo de Perú autoriza al árbitro. Tahuamán sacó el remate directamente al arco. Muy raras veces utilizado este tipo de remates dentro del fútbol de salón. Generalmente cuando hay una infracción se busca la pizarra, se busca la jugada preparada. En este caso Perú no preparó absolutamente nada, la mandó a las nubes. Guamán, el hombre del brazalete en Perú, y hay tiempo fuera, hay tiempo solicitado por una de las bancas ya para tomar un poco de aire y algunas indicaciones. Cuando vemos al técnico de Perú hablando con sus dirigidos, ya seguramente vamos a ver en imágenes a la banca paraguaya en este tiempo muerto. Bien, bien, bien. Siguen llegando los mensajes, querido Ever Leguizamón. Bueno, dice Dylan Silvero. Hola, dice. Saludos, dice Elizabeth. Dice otro Pedro. Dice, vamos Perú desde Huánuco. Billy Yaret dice, saludos para el 10, para Leonel. Dice, vamos Perú, Huánuco. Dice Elizabeth. Mauricio dice, un saludo para la arquitecta Luz Clarita de la Popis, dice. Dylan Silvero dice, hola. Nori Beatriz, Uruguay versus Ecuador, futsal masculino a las 18:30, dice. Más mensajes que van llegando. Eder dice, vamos Perú. Julio César dice, vamos Huánuco, ambos para níquel, dice. Irving dice, San Vicente de la Barquera es el colegio que representa a Perú. Arriba Huánuco, arriba Perú. Elizabeth dice, saludos desde el colegio La Barquera a nuestros jugadores de parte de su Miss de Educación Física, Betty Ríos. Saludo grande a Betty. Sonia Quintana dice, y Tiago que entre, dice. El 9 de Paraguay es mi primo, dice Dylan Silvero. Marc Almeida, La Barquera, es el colegio que está representando a Perú. La Barquera representó al Perú en el Sudamericano de Ciencia y Tecnología y ocupó el segundo puesto en el Sudamericano, dice. Bueno, más mensajes que van llegando, siguen también mucho más. Dice Aarón Jiménez, Fernando es su nombre, su segundo nombre. Fuerza para nuestro goleador Edinson Domingo. Vamos sobrino Lionel con todo el 10 de Perú, dice Edinson Domingo. Carlos Jiménez también, saludo grande. Junto con la tecnología, vamos Perú desde Aguaitia. Saludos grandes también para ahí. Dylan Silvero, saludos. María dice, viva Perú, vamos San Vicente de la Barquera. Saludos a Neymar, Nicolás y a todos los chicos. Viva Huánuco. Bueno, muchos más mensajes van llegando. Pueden seguir escribiendo que vamos a ir leyendo todos. Un tema simplemente decía el televidente, Aarón Fernando, decía, ¿verdad? Jiménez. La planilla que nos acercaron dice Aarón Fernández. Simplemente por eso estamos nombrando de esa manera. Entonces, vamos a corroborar y cambiar el nombre sin problema. Pero es un nombre que teníamos anotado así en la planilla. Se entiende, ver muy bien. Muchísimas gracias también a todos. Se nota que la audiencia está participativa, que está atenta,
A cada relato de Ever están todos ahí minuciosamente escuchándole al querido Ever, por supuesto también. Así que así da gusto. Bueno, saludo grande también para Eder. Dice, vamos Perú. Saludos para mi hermano Adriel. Gise dice, saludos para Elías Ferrer, el arquero de Perú. José Vera dice, saludos para Esteban Vera, número 9 de Paraguay. José Vera dice, su familia desde Franco le está alentando. Grande José Vera. Sigue Ceci 20, dice. Cuando hay gol, gol paraguayo. Sí, señor. Apareció el tercer gol de la selección paraguaya. La arremetida por izquierda y aparece el 5, Matías Anguina, para definir a Bocajarro, para poner el 3-1, un gol tranquilizador. A falta de 2 minutos para el cierre del primer tiempo, Paraguay le gana a Perú por 3-1. Saludos a todos los hermanos peruanos que están viendo la transmisión. Y hace cuánto que estamos buscando un resultado así a favor también de Paraguay, que estaba difícil que se pueda llegar a dar y bueno, se dio en este caso. Saludos a todos los hermanos peruanos que están viendo la transmisión. Son muchos los peruanos que ven. Saludos desde Huánuco, Perú, vamos Barquera, Corazón. Saludos también a toda la gente. Y Paraguay también en handball, señoras y señores. Gracias, Ever. Está ganando 19-5 ante Perú. También eso en handball. Señoras y señores. Dice Mayra Paola Alvarado Rueda. Dice desde Huánuco, Perú. Estamos alentando a los estudiantes del mejor colegio San Vicente de la Barquera. Dice. Bueno, seguimos leyendo. Lucy Alborno dice arriba Perú. Vamos chicos. Gustavo Pineda dice hola. Edinson Domingo dice vamos Perú con todo. Gise dice Perú es muy buen equipo. Seguimos con los mensajes. Sonia Quintana dice golazo. Vanessa dice vamos Perú. También Elisa. Ellos son del colegio Barquera. Vamos que podemos remontar todavía, dice. Gustavo Pineda dice vamos Paraguay. Marc Almeida dice la Barquera es el colegio que está representando a Perú. También la Barquera representando al Perú en el Sudamericano Ciencia y Deporte. Bueno, son muchos, pero muchos los mensajes que van llegando. Siguen llegando muchos más. Saludos para Vanessa también que está escribiendo. Saludos para Vero Duarte. Saludos para Luz. Vamos, hermanito Níquel, tú puedes. Vamos, saludos para Billy. Saludos para el 10 de Huánuco, dice. Bueno, muchos mensajes siguen llegando. A ver, Nori Brites dice gol de Paraguay, el número 5. Vero Duarte, vamos Paraguay. Rosa Walter dice Perú, dice. Dylan Silvero, el 9 es mi primo. Luz dice, bueno, vamos con más. Bueno, señoras y señores, el partido 4-1, victoria a favor de Paraguay. Algo tranquilo, algo para saber administrar el triunfo a favor de la selección paraguaya. Como que hay que saber administrar los tiempos, no desgastarse en exceso, ya que este es un torneo que va a seguir y va a continuar todavía por unos días. Entonces hay que saber administrar también las cargas que tiene el equipo de Paraguay y el equipo de Perú también. Perú en este caso está obligado. Y Paraguay, sin embargo, con ese resultado a favor, como que puede administrar sin mucha ansiedad. Saludos a Ariel, el técnico de Paraguay. Leila Gamarra Miranda dice, vamos Nico. Julio César dice saludos desde Huánuco a Huánuco, digo bien, a Ambo para Níquel.
Las competencias están en marcha en estos Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Repasamos entonces en handball femenino, Paraguay 19, Perú 5, y en futsal, en cierre del primer tiempo, Paraguay golea también a Perú por 4-1. Más mensajes seguramente ya en breve con el querido Emma para todos los detalles y cada una de las opiniones de la gente que nos sigue a través de la transmisión en el canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes, por Paraguay TV también, para todo el país y el mundo. Esta señal con mucho cariño para todos ustedes de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025. Promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿Dónde nace la leyenda? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ae! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. Seguimos con más de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025, mientras que vemos un poco de lo que sucedió en este 4-1 del partido. Pueden contarnos también desde qué parte del país los equipos. Muchos, pero muchos mensajes. Dice si se puede, dice Vanessa, dicen también aquí más mensajes. Jorge dice, es recién primer tiempo, dice Jorge. Bueno, Josué dice, vamos Perú, Colegio San Vicente de la Barquera, dice. Marcos dice, vamos jóvenes, demuestren lo que son, dice. Vanessa dice, Huánuco, Perú, presente. ¿Por qué te reíes? Jorge dice, es el primer tiempo. Irving dice, amigos paraguayos. Huánuco es con... Ah, muy bien. Gracias Irving, muy amable. Rosa Sánchez, vamos Paraguay, saludo grande para Irving. Saludos para Josué, dice, vamos Perú, vamos Colegio San Vicente. Ya terminó, pregunta, no, sigue todavía el compromiso deportivo, continúa, esto va a ir con muchísimo más. Neymar, tú puedes, dice María. Mira, Guacara te está apoyando a Neymar.
Vamos, Jonathan Morínigo, tu hermano te apoya desde Hernandaria. Estaba viendo la transmisión, señores y señores. Grande toda la gente linda de Hernandarias. A ver, siguen llegando los mensajes. Saludos para Rómulo, Orlando. Saludo también para María. Vamos chicos, dice. Saludo para Wanda Karina. Fuerza Barquerino. Saludo grande también para Sonia Quintana. Dice vamos Paraguay. Saludo grande. Vamos leyendo para Jonás Morínigo. Fuerza Jonathan. Te apoya tu hermano desde Hernandarias. Bien, bien, bien. Dianita Miller dice vamos chicos con garra corazón. Vamos Perú. Cindy Romero Rodríguez dice saludos para la familia Romero Rodríguez. Saludo grande entonces. Jitman Domingo, si se puede Perú, saludos, dice Jitman Domingo. Daniel Montoya dice jajaja, dice Marcos Antonio, dice San Vicente, el mejor colegio de Perú, dice. Elisa, vamos Perú, ustedes pueden. Saludo grande Sonia. Vamos Tiago dice, María dice, vamos arriba Barquera. Manuel dice saludos desde Guayaquil, Ecuador. Wanda dice vamos. Dylan dice hola. Manuel Antonio Herrera Villa dice ¿por qué? Bueno, saludo grande a Manuel Antonio. Saludo grande. David dice Ciudad del Este, Paraguay presente. Vamos que ganamos. Saludo grande a David. David Arévalos. Josué dice saludos para Adriana, vamos. Barquera, tú puedes. Son todos ubicados los que los mensajeros de futsal Paraguay-Perú. Sí, sí, sí. Son todos educados. Vanessa dice excelente la transmisión, muchas gracias. Fuente de Soda, Wanda presente, dice. Levi, saludos. Kaylee, saludos también. Dylan, saludos. Leila Gamarra, Miranda, saludos también. Cindy Romero, saludos. Bueno, saludos para toda esa gente. Bueno, vamos a seguir con la transmisión, por supuesto, con el relator que la gente pide. Sí, señoras y señores, Ever Leguizamón. Muchas gracias, señor Cardoso. Ya está en marcha el segundo tiempo. Primeros minutos de la complementaria. Sigue el triunfo de Paraguay por 4-1. Sale desde el fondo Paraguay con su portero. La pelota para Aarón. Aarón de espaldas al arco, trata de aguantar, de pivotear. Se busca el espacio, pero ya estaba Guamán para puntear esa pelota. Termina impactando en el atacante paraguayo, por eso se saque de portería para Perú, que ya la juega rápido el cuadro incaico. Ya la tiene el 11 Aguirre, que se mete por zona izquierda para conectarse con Domingo. La pelota bien cubierta, ganada la posición por el jugador Aarón, que también ayudó en la marca, cooperó en línea defensiva. Entonces por eso ya sale con tranquilidad Paraguay desde el fondo. Se va a repetir, dice el árbitro del partido, porque es para Perú. No estaba quieta la pelota, no estaba sobre la línea, entonces por eso Perú juega el saque de costado. Ya la hizo rápidamente, está Domingo posicionándose por esa zona. Intenta el jugador de Perú por ese andarivel, conectándose con el número 11 Aguirre. Aguirre buscando espaldas al arco ante la marca de Esteban Vera. Vera que gana, se hace la pelota, el pase para Aarón. Tiene el gol Paraguay. Aarón remata, ya se sacó el arquero de encima. Apareció Aguirre para interponerse. De lo contrario, estábamos hablando del quinto gol de Paraguay. Rápida la salida del conjunto paraguayo en esta oportunidad. Se reanuda el juego. La pelota es de Paraguay. El portero Álvarez saliendo de la cueva. La pelota para el 9 Vera. Ahí estaba el gol de Aarón. No, señor, salvó sobre la línea el hombre de la selección peruana. Paraguay lo tiene contra las cuerdas a Perú. Está Paraguay más cerca del quinto que Perú del descuento. Aarón de espaldas. Aguanta, pivotea. Siente la marca. Retrocede esa pelota para que empiece desde cero con Vera. Jugando en el fondo. Gran jugada. Impresionante la jugada personal de Esteban Vera, sacándose hombres de encima, dejándolos como postes, y el remate final se desvía en un hombre de Perú. Por eso no le cantamos el quinto gol. Saque de costado para Paraguay.
Todo recomienza, un reseteo en la salida. El portero Álvarez que saca, trata de conectarse con Vera, que no puede aguantar. Era el número 5, Matías Anguina, que ya está de vuelta en el campo de juego. Aparece Vera ganando la pelota, pasando a terreno adversario, pero con falta, decía el árbitro del partido. Hay salida para el conjunto peruano. Va a reponer el número 11 Aguirre. Deja un poco más atrás para Guamán, su capitán. Guamán toca con Aguirre, que pierde la pelota rápidamente. Ahí la saca Jiménez desde el fondo. Se conecta con el 5 Sanguina. Para Vera. Vera que avanza por el costado izquierdo. Se saca la marca de encima. Viene el tiro, el puntín de Esteban Vera. Tremendo fusilazo del número 9 de Paraguay. La pelota por encima de horizontal. Estuvo cerca el combinado paraguayo del quinto tanto. Sale Perú desde el fondo otra vez con Aguirre. Aguirre para Guamán, que ahora sí está en función ofensiva. El remate se desvía en Jiménez. Hay saque de costado para Perú. Va a salir por la banda derecha el equipo peruano. La pelota para Guamán. Guamán que manda la pelota arriba buscándolo al número 9, Narciso en este caso, pero la pelota fue a las manos del portero Álvarez de Paraguay. La tiene de vuelta Narciso ante la marca de dos hombres. No puede con ellos. Álvarez la tiene el portero de Paraguay. Manda el balonazo para Arón, que gana la posición. Está el gol de Paraguay. Arón tiró. Defiende correctamente el portero Mendoza. Estuvo cerca otra vez Paraguay de anotar y de aumentar el marcador, pero la intervención oportuna y correcta de Nicolás Mendoza hace que se atragante el grito de gol paraguayo. Faltando 9 minutos con 35 segundos para que esto finalice. Gana Paraguay por 4-1. Se mete arriba el arquero paraguayo. No hay necesidad de salir a buscar, pero metió un hombre más arriba con su portero dentro del campo de juego. Paraguay en busca del quinto tanto y estuvo cerca otra vez la selección paraguaya. Sale Perú desde el fondo. Mendoza la mueve. Guamán que quería, pero se anticipa Jiménez en el salto. Hay saque de costado para Perú. Ya lo hace Aguirre. Aguirre con Guamán. Guamán se conecta, no puede recuperar Vera, la tiene el 9 de Paraguay, era el pase para Arón, saca el remate, cerca del palo izquierdo, está perdonando mucho Paraguay, no está encontrando el golpe final, el conjunto paraguayo, roba bien la pelota, se mete en terreno adversario, gana por capacidad, pero no está definiendo, empieza todo de cero. 8:50 para el final. El remate de ahí, el golazo. Golazo. Gol paraguayo. Lo hizo el portero Álvarez, sacando un remate desde muy lejos. Pasó por encima de todos, no pudo el arquero peruano. De arco a arco, gol paraguayo para el quinto tanto. La supremacía de Paraguay ya es un nivel importante, inclusive el arquero jugando desde su área. Prácticamente terminó concretando ese 5-1 que tanto necesitaba la albirroja. Estamos hablando de uno de los equipos más fuertes de Perú que no está pudiendo encontrar ese resultado a favor. Y Paraguay ya está desequilibrando demasiado la balanza a su favor. Ya prácticamente este tiene que ser un partido para administrar nada más los músculos, para cuidar también, porque este es un torneo que sigue. Entonces hay que guardar físicamente a los jugadores, hay que dar también minutos a los otros, así para tener un plantel motivado y también para darle esa recuperación muscular para los jugadores, porque cada partido conlleva su desgaste, ¿no? Y entonces hay que pensar también en los duelos que se vienen en ese sentido, ya que Paraguay está teniendo un muy buen resultado a favor en este compromiso del futsal FIFA. Qué bien que hace el equipo paraguayo ganar de esta manera y con este resultado a favor ante un seleccionado tan fuerte como lo es el combinado de Perú. Así que un abrazo grande para todos los hermanos del equipo de Perú, que en este caso lastimosamente no se le está dando ante un fuerte seleccionado de Paraguay en este compromiso deportivo. Señoras y señores, Paraguay de a poco se está quedando con esta victoria
Faltan todavía un poco más de 7 minutos para que concluya lo que es este duelo deportivo. Y si cambiamos de cancha, nos vamos un rato al handball. A 10 del final, Paraguay le gana 30-10 a Perú. No, una locura. 31-10. En este preciso momento llega el gol número 31 de Paraguay en ese compromiso. Volvemos al futsal. 7:28 para el final de este partido. Paraguay gana 5-1 a Perú. Hay tiro libre para el conjunto de Perú. Vamos a ver si aparece 2 toques, si rematan el arco. Hay 2 hombres en la barrera. Ya está atento también Álvarez, el portero paraguayo, para la intervención. Se mueve uno, me parece que le pegan al arco. Buscando el pase para Guamán. No pasó absolutamente nada. La jugada quedó en la pizarra, no se pudo llevar a la cancha. Una jugada de pelota quieta desperdiciada por el cuadro incaico. Va a salir Paraguay desde el fondo. 7:17 para el final. La pelota para Vera. Vera que la mueve para el costado derecho. Ahí lo vemos al hombre de la selección paraguaya. Ingresado Sanguina. Sanguina tratando de conectarse con Arón que la pierde. Aparece Perú. El remate que se desvía en Jiménez. Susto para el fondo de Paraguay. Más allá de la tranquilidad del marcador, son jugadas que pueden costar desatenciones y obviamente eso puede ir en detrimento de las intenciones de Paraguay. Saque de costado para Perú, lo hace Aguirre. Aguirre que se recuesta con Tolentino. Tolentino otra vez con Aguirre, amagando, bailando sobre la línea. La pelota retrasada para Guamán. Guamán para Domingo. Domingo que busca la conexión ahí por el costado izquierdo con Tolentino. Aguirre aparece ahora por el costado izquierdo. La va a empezar de vuelta Perú. Reseteo y a empezar de nuevo. Otra vez Domingo. Domingo que la juega con Tolentino. Tolentino con Aguirre. Aguirre buscando el espacio. Otra vez Tolentino. La defensa de Paraguay bien parada, tratando de evitar que Perú haga el descuento. Guamán que no puede. Apareció el remate de zurda de Aguirre, totalmente desviado. Sacará desde el fondo Paraguay. 6 minutos con 16 segundos para el final de este partido. Goleada de Paraguay, 5-1 sobre Perú. Esto en futsal. En handball, victoria paraguaya de 32-10 sobre la selección peruana. Infalible las chicas de Paraguay también en aquel compromiso. Saca Perú en futsal. Aguirre para Guamán. Guamán que busca a Tolentino. Tolentino de vuelta con Aguirre. Aguirre recomienza. La pelota más atrás para Guamán. El capitán que busca filtrar la pelota, pero Tolentino cae solo ante la presencia cercana de Jiménez, que simplemente le hizo sombra al atacante de Perú. Que ahora sí reacciona con una infracción sobre Jiménez en la salida de Paraguay. Falta a favor del combinado local. Ya la jugó Vera. Vera que la pierde. Apareció el 7 Tolentino en un mano a mano con el portero Álvarez. La mala definición del peruano hace que termine rebotando en el portero Álvarez y le dé un tiro de esquina al cuadro incaico. 5:30 para el final. Avanza Perú, intenta, la pierde rápidamente con el jugador Sanguina, que entró a marcar muy bien ahí en el fondo para cooperar en la marcación del conjunto de Paraguay. Cuando va a la cancha el 10 Anthony González, reaparece en el combinado paraguayo. El remate de Perú. La respuesta muy buena de Álvarez para evitar la caída de su valla. Ahí la tiene Aguirre. Aguirre con Domingo. Domingo en la bicicleta. Fue la pelota cerca de la cancha. Salió del marco rojo y hay salida para Paraguay. Paraguay superando 5-1, tranquilo en ese sentido. Perú presionando, buscando, queriendo encontrar, forzar el error del equipo rival, del equipo de Paraguay. Pero el equipo de la albirroja se planta muy bien, sabe cómo administrar los espacios también, sabe cómo moverse, sabe cómo cerrarse. Y en ese sentido como que se le complica un poco al equipo peruano. Siguen llegando muchos más mensajes también, muchos de aquí. Vanessa, por ejemplo, dice Perú, dice Vanessa. Dice Luz Galloso Pinedo de Mendoza, vamos Perú, vamos Ferrer, dice. Otro mensaje, Elizabeth, dice, vamos chicos, ustedes pueden, vamos Perú, con fuerza, saludos para mi hijo André, dice.
5-1 sigue la victoria de Paraguay. La gente puede seguir escribiendo. Nori Beatriz dice: gol al más puro estilo Chilaver. Dice Nori Beatriz por el gol de Paraguay. Sí, cierto, el último tanto de la albirroja que metió el arquero del seleccionado paraguayo. Bueno, saludo grande también a Arriba Paraguay, con todo Paraguay. Saludo a Dylan, a Nelson también. Bueno, a toda la gente que está viendo en este momento la transmisión a través de Paraguay TV, a través también de la plataforma de la Secretaría Nacional de Deporte, a través del canal de YouTube. Reiterar, Paraguay en handball le gana a Perú por 35-12. Esto en el handball femenino. Y Paraguay en futsal FIFA le está ganando a Perú por 5-1. Sigue llegando más mensajes. Gise Feral dice: Ferrer, adelante. Edinson Domingo dice: vamos por el descuento Perú. Dice Dylan, dice Silvero: vamos Esteban. Dice Luz Galloso Pinedo de Mendoza, dice: vamos Nico Mendoza de Perú. Bueno, la gente que sigue escribiendo, yo creo que Luz Galloso ha de ser pariente del jugador Nico Mendoza, ¿no? Bueno, Laura dice: esperando el partido de mi Ecuador. Dice: saludo grande a Laura Jaramillo. Bueno, a toda esa gente linda que está viendo en este momento la gran transmisión de Paraguay TV, la gran transmisión a través del canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes. Mandamos un saludo grande a toda esa gente linda, que nos cuente también desde dónde nos están viendo. Y aquí estamos con el gran relator que la gente quiere, el señor Ever Leguizamón. Señoras y señores, regresó con todo y regresó para esto, regresó para romperla en las redes y más todavía en YouTube. No me cargue tanto la mochila, Cardoso, no me cargue tanto la mochila. Tiempo muerto, pedidos por Paraguay, para un poco de respiro, para armarse durante la estrategia, de acuerdo a lo que estamos viendo. Ya un pleito prácticamente definido. Aguantar los últimos 2 minutos con 38 segundos que le quedan al reloj en este compromiso. Un Paraguay exuberante que ha demostrado también tener voracidad, porque todavía sigue con hambre, todavía sigue con ganas de seguir aumentando ante un equipo peruano que tiene buen toque de la pelota, pero no tiene definición. Ha encontrado varias posibilidades como para achicar la diferencia, pero no ha encontrado el punch necesario para la definición del equipo de Perú. Trabajando un poco eso, a lo mejor puede levantar su rendimiento y también conseguir buenos resultados. Saca desde el fondo Perú. Guamán, subcapitán, con la pelota dentro de la bomba. Levanta la cabeza, no encuentra a nadie. Todos marcados. La pelota que quiso jugarse por el costado derecho. La marca del hombre de Paraguay, en este caso Sebastián Martínez, que está en la cancha. Termina punteando esa pelota. Saque de costado para Perú de vuelta. Ya tiene Domingo para salir. Sacó el remate buscándolo al 9 Narciso, pero la pelota no le llega cómoda al pivot de la selección peruana. Avanza Paraguay, la tienen por el costado derecho, buscándolo a González. González que retrocede para Jiménez. Jiménez para Álvarez. ¿Qué hace fuera de su arco, señor Álvarez? Vuelve al arco. Queriendo jugar con un hombre más dentro de la cancha. Me parece innecesario. Pero bueno, son situaciones de cada entrenador. Avanza Perú, la tiene el 11 Aguirre. Aguirre buscando la conexión con Domingo, pero no se pudo porque hoy es martes. Sale Domingo por el costado izquierdo, la recupera Paraguay, la tiene el hombre con la blusa número 11, me refiero a Sebastián Martínez, sacó el remate, desvió el portero peruano, estaba el sexto de Paraguay. Qué buen regate para meterse por el medio. Sebastián Martínez sacando el fulminante remate que desvió el arquero. Otra vez Paraguay atacando. El tiro de Álvarez. Un arquero que está con todo, el arquero de Paraguay, jugando como un futbolista de campo. Sacó el tiro. Buena respuesta del golero peruano. Guamán desde el fondo. Guamán moviendo la pelota cuando tenemos de vuelta la repetición. El córner buscándolo a Álvarez, que estaba destapado, sacó el remate desde la media cancha. Muy buena respuesta del arquero peruano. Sale Paraguay desde el fondo, tocando la pelota el número 8, Jonathan Morínigo.
Morínigo tratando de juntarse con Sanguina, que estaba recostado por derecha. Perú que se repone, trata de zafar cuando se cobra una infracción. Es lo que está marcando el árbitro del partido, o salida de costado para Paraguay. Juega Paraguay, la tiene Álvarez, el arquero. La pelota en ofensiva para Aarón. No puede dominar de espaldas al arco. Aparece Perú, pero ya la roba de vuelta. El 10 González intentó la salida. El puntín de Narciso le da la posibilidad de un saque de costado a Paraguay. 50 segundos, señoras y señores, para el final del partido. Lo va a ganar Paraguay con mucha autoridad, con juego, con determinación y con efectividad. La mueve el conjunto paraguayo. Espera el pitazo final. 35 segundos. Rota, circula, mueve la pelota el cuadro local. Ingresó también ya el número 4, Igor Barcelo. O Barceló, el jugador paraguayo con la camiseta número 4. Ahí la tiene González. González se destapa por izquierda, buscándolo al hombre Sanguina, pero no encuentra esa sociedad. Era Morínigo el que se metía por ese costado derecho. La tiene Paraguay, 3 segundos para final. Se va a acabar. Final. Ganó Paraguay en futsal. Paraguay goleó a Perú. Paraguay 5, Perú 1. Qué partido, señoras y señores, qué duelo que se vivió entre estos equipos, Paraguay-Perú, la victoria bastante abultada a favor del equipo de Paraguay. Vamos leyendo los mensajes también. Elizabeth dice bien Ferrer. Cintia Pineda dice vamos Paraguay. María dice vamos Nico. Julia dice vamos Perú. Saludo grande para Julia, para Loti Mendoza también. Saludo para Leticia. Vamos mi amor. Víctor Jiménez Paraguay dice. Cintia Pineda dice, vamos Paraguay. Elizabeth dice, vamos chicos, quiten ese nerviosismo, vamos Perú. Bueno, saludo a toda esa gente linda que estuvo viendo también la gran transmisión a través de la Secretaría Nacional de Deportes, su canal de YouTube. También en Paraguay TV, que estuvo observando, estuvo viendo también todo lo que fue este encuentro deportivo entre estos equipos, que culminó, por supuesto, con un resultado a favor del equipo paraguayo de 5-1 en este duelo deportivo. Por supuesto, el equipo del Albirroja terminó con un triunfo bastante, pero bastante bueno. Bueno, vamos a recordar de que Paraguay ante Perú en handball, Paraguay terminó ganando 42-13. Bueno, sigue todavía el compromiso en vivo y en directo, pero el resultado es de 42-13. Ya está en etapa de culminación el duelo deportivo. Ya está terminando, quedan unos 17 segundos nada más para que culmine este encuentro. Así que en breve, en segundos más, retornamos con mucho más de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025.
sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino... Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ay, donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ay, donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, oye, por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ay, donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ay, donde nace la leyenda. La pasión no se detiene.
escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. Por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. Por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá, desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se
corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, ¿por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte,
Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nace la leyenda? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nacen las leyendas? Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nace la leyenda.
Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas. La pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa. Porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. Por donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad. Porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción.
Todo empieza en el barrio, una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte,
que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. Por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. Por donde nacen las leyendas, Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena. Jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí es donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. ¡Ay! Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende.
Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al Ande, del mar al monte, la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. Oye, en cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Oye, nace la leyenda. Oye, o donde nacen las leyendas. Paraguay vibra, Sudamérica sueña, el deporte nos hunde. ¿A dónde nacen las leyendas? En el corazón del sur, Paraguay en escena, jóvenes que sueñan, culturas que se mezclan del futuro. Del deporte empieza acá. Desde el aula al podio, todo empieza en el barrio. Una raqueta, una pelota, un sueño necesario. Cada paso, disciplina, sudor y humildad, porque el fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones, escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay nace el gigante. Ahí donde nacen las leyendas, la pasión no se detiene. Del Guairá al